y demás, pero ¿pasa a ser el polideportivo más moderno del país de vuelta el de Cerro o en cantidad de aficionados sigue siendo el Concejo? Para mí que están iguales, Ricardo, 4.000 lugares. Y en cuanto a las fotos, particularmente te confieso que yo no estuve en la inauguración, todavía no lo pude ver de adentro, pero por la foto bastante parecido, cabeza a cabeza con la Secretaría Nacional de Deportes. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con los deportes chicos van a estar divididos entre la Secretaría y aquí el de Cerro. Después sí, por encima del polideportivo de Conmebol, segurísimo que sí. Otro polideportivo que se usa mucho es Sol de América, que está aquí al lado, sí, mucho más moderno. Sin entrar a comparar detalladamente, pero en tamaño, en lo que requiere un polideportivo con instalaciones de último nivel, cabeza a cabeza, segurísimo en ese sentido Cerro con la Secretaría Nacional de Deportes. Claro, la ventaja cuando tenés un estadio así todo climatizado, no tenés problema en verano, no tenés problema en invierno, no tenés problema nunca, ¿verdad? Podés usar todos los días del año o todos los meses del año. Y cuando decías también a nivel internacional, futsal FIFA y demás, va a estar apuntado cada uno de esos eventos de vuelta al polideportivo Juan José Zapag. Sí, yo creo que sí, segurísimo, porque en los últimos años aquí se han jugado Libertadores de futsal, Copa América de futsal, sub-20, sub-17, o sea, me parece que una vez que se inaugure y que esté apto para la utilización, cada 2 o 3 años vamos a tener un evento fuerte internacional. Incluso abro lo mismo para el básquet. El básquet cuesta a veces conseguir polideportivos modernos. Si bien es cierto, San José viene llegando a las últimas finales, se juega mucho en el León Condú, pero después de eso, al no tener Olimpia, un polideportivo, al no utilizarse seguido la Secretaría, cuesta tener un local para jugar básquet. No digo que Olimpia venga a jugar aquí porque eso está lejos de que suceda, pero si Cerro reactiva su plantel de básquet, arrastra gente, me parece que va a ser un lugar ideal para poder llevar la práctica de este deporte con grandes concurrencias. Muy bien el partido, Ricardo. Víctor, arranca 18:30. Sí, el partido que arranca a las 18:30, vamos a ver a los nuevos de Cerro Porteño, principalmente el arquero, porque en la retina del hincha de Cerro va a quedar el último Martín Arias, no el de ahora, el de Nacional, con la expulsión en el torneo local, con los 3 goles que le hicieron en Copa, que le hizo Tigres, pero sí, no es fácil ocupar el arco de Cerro. Antes se había ido Jan, y la pregunta era ¿quién por Jan? Apareció Gatito, tuvo algunos problemas, Martín Arias se quedó con el arco de Cerro, no soltó más. Después Iván Ramírez, que si bien uno hace un repaso de Iván Ramírez, yo me quedo con el Iván Ramírez de Guaraní. Para mí fue el lugar donde mejor rindió, pero no podemos dejar de acordarnos que Iván Ramírez fue campeón con Libertad en muchísimas ocasiones y también fue jugador de selección. Me van a decir con Garnero, sí, con Garnero, no importa, estuvo en la selección. Otro nuevo en Cerro es Ariel Gamarra, para ir observándolo. Y después la vuelta de Rodríguez. Y vamos a ver cómo le va a Guillermo Benítez, porque Cerro lo tenía a Riveros y a Benítez. Me acuerdo, se lesiona a Benítez, aparece Riveros, y desde que ingresa Riveros no soltó más la titularidad en Cerro. Después se lesiona a Riveros en esta misma cancha, y aparece el chico Chaparro, que tengo entendido sigue lesionado, Víctor, por eso no está. Y ahora con la lesión de Chaparro, con la lesión de Riveros, nuevamente Benítez, que en un momento estuvo a punto de dejar Cerro. Así es, Ricardo, ese mismo es el panorama. Como decías, Chaparro fue perdiendo terreno por una lesión, Blas Rivero pintaba para titular hasta el penúltimo amistoso, donde ahí ya no pudo jugar, y agarró el puesto Guillermo Benítez. Incluso mirando, hoy en la banca no tiene un lateral izquierdo de oficio Cerro Porteño, a diferencia del lado derecho, donde Iván Ramírez es titular, donde tiene el retorno de Alan Núñez, que estuvo los últimos 6 meses en el fútbol de Portugal, e incluso tiene a Josué Servín, un juvenil que ya debutó en primera como lateral derecho. Ahí como que está desbalanceado. Hasta el propio Alexis Cañete en Nacional algún partido llegó a jugar de lateral, por eso puede llegar a salvar en este puesto. Pero por izquierda son pocas las opciones en este momento. Se da el tema de los lesionados nuevamente, Blas Rivero, Chaparro, no está Iturbe, otros jugadores que han caído a lo largo de la pretemporada, el caso de Aliceda, que no Hembra, que finalmente le dio la recuperación para estar en la banca, no va de arranque, pero podría tener algunos minutos en caso de necesidad. Todo eso de vuelta fue sobrellevando Holland en estos días previos al arranque del campeonato. Muy bien, Juan Silva.
Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo le ganó Rubeñó por la anotación de un gol contra 0. Y mañana tenemos 2 partidos en la programación. Recoleta, San Lorenzo, Ameliano, Nacional. Whirlpool, con el pacto de confianza inició. Ya sabes, sin Fortini no hay Carolini. Tu Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Veníamos escuchando, y Gavilán, ¿qué función cumple hoy, Ricardo? Ayudante técnico figura en la planilla, decía Jorge. Y él es gerente deportivo del Club 2 de Mayo. En un momento, cuando él llegó este año decía, o se hablaba que iba a ayudar, iba a tratar de ir acomodando algunas cosas, pero hoy ya es ayudante. Noguera era el ayudante anterior de Ledesma. Y los compañeros comentaban durante el partido y nosotros pudimos observar en realidad todo el segundo tiempo. El primero no nos tocó ver porque veníamos rumbo aquí a Cancha de Cerro, que daba muchísimas indicaciones, casi como un técnico Diego Gavilán el día de hoy. Yo no estoy diciendo que no lo sea Ledesma, que no sea la cabeza de él, pero digo la importancia que tiene Gavilán hoy sentado en el banco de suplentes del conjunto del 2 de Mayo, que ganó, y eso es bueno porque se enfrentaba a un rival directo como Rubio Ñu. Muy bien, ya volvemos. Sí, señor. Sí, simplemente para reportar que ahora comienza a crecer la fila. Este es el momento donde más gente va ingresando, y así como decíamos un poco más temprano, incluso iniciado el partido, se nota que el hincha de Cerro va a seguir ocupando sus lugares en los diversos sectores de la olla. Vamos a llegar finalmente a una concurrencia aceptable, por lo menos lejos de lo que uno pretende para una primera fecha, con la expectativa de un nuevo equipo, pero algo mejor con respecto a lo que teníamos más temprano. Ahora nosotros vamos subiendo en un ratito ya desde la parte alta, esperando el ingreso de los equipos. Muy bien, y hablamos hoy con Héctor, hablando de Cerro, le lleva el 2 de mayo a Cerro Porteño el domingo de mañana en Billete, y hablamos con Héctor Melgarejo. Sí, pedimos jugar a las 10 horas contra Cerro Porteño por la 4ª fecha en la Fortaleza. ¿Ya tuviste respuesta, Héctor Melgarejo, como presidente Ameliano? No, Arturo, yo creo que se va a tratar la adicional. Eso cuando se trate ellos nos van a decir si sí o no, seguro. Generalmente pues ya viene, o sea, las reuniones de las adicionales son para informarte qué día jugás y qué hora jugás, nada más, ¿verdad? Hay 2 fechas programadas, es la 4ª. ¿Y antes con quién juega Ameliano? Jugamos ahora con Nacional mañana. Sí, ¿después? Después jugamos con Rubio Ñu y después con 2 de mayo vuelta en la Fortaleza. Bueno, y lo que te pregunto es, ¿por qué domingo a la mañana? ¿Qué te dio por eso, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano ante Cerro? 4ª fecha. No, y nos gusta, Arturo, el horario, este clima medio fresco, temor que nos programen a las 8 de la noche. O sea, vos me decís, ¿querés jugar a las 8:30 de la noche con este clima el día que sea? Y te iba a decir, toda la vida te iba a decir domingo a la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que mientras continúe este clima, el pedido que vamos a hacer nosotros siempre va a ser la de jugar en un horario no muy tarde, ¿verdad? Porque cuesta mucho el transporte en la ciudad de Villeta conseguir, y más con el frío otra vez, y eso va a hacer que haya poca gente. ¿Y con relación a los precios, ya estás imaginándote los precios que van a cobrar? No, no tengo nada dividido, nada, aún estamos 100% estoy metido en estos 3 partidos que tenemos. Pero ya pensaste en el 4, por eso domingo a la mañana Cerro. No, me quise adelantar y prever eso. No, pues está muy bien, el domingo a la mañana estabas hablando vos, y las razones con esto del transporte y demás, como que están justificando plenamente lo que decís. No, el transporte, el clima, aparte de que me imagino, inclusive voy a tratar de hablar con la gente de la municipalidad, si pueden armar algo para la gente que va a la cancha, después ofrecerle ofrecer la ciudad como un posible destino de ir a almorzar, ahí conocer la hermosa costanera de Villeta, o sea que aprovechen también eso, y que la gente que vaya a la ciudad de Villeta a la mañana disfrute de un juego de primera división, y después puedan disfrutar de la ciudad misma, ¿verdad? Está bien. ¿Y cuántas entradas va a habilitar ahí todo? No, ni idea tengo. Pues ya está hablando que van a ir a almorzar y todo, y la familia. No, o sea, te digo, hoy día lo que menos me importa es el partido contra Cerro. ¿Por qué, Piomel? Hoy cambió. El partido
partido contra Nacional, el debut, que esté todo bien, que lleguen los pases de los jugadores que faltan, eso. O sea, ahora mi cabeza está que a las 6 de la tarde me voy a ir a Villeta a mirar el entrenamiento y hablar con los muchachos. Está bien, ¿y quiénes faltan los papeles para jugar y demás? Llegaron de todos esta mañana y esta tarde tenemos que retirar el de Páez. Si no te incomoda la pregunta, ¿quiénes de todos, por favor, Héctor? Marcelo Camargo, Richard Bueno, Morales, es lo que decía Héctor Megarejo, perdón, es Ameliano Dije el 2 de mayo, gracias Gustavito. Los equipos van, como estamos hablando de un partido domingo a la mañana en Villeta, volvemos. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally podemos manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally, revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Muy bien, los equipos vamos a final, Ricardo, en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Los equipos en el terreno de juego. Vuelve el fútbol local, vuelve el torneo clausura. De hecho, este es el segundo partido. A primera hora, el 2 de mayo, recibió a Rubio Ñu y el 2 de mayo se hizo fuerte de local ganando por 1-0. Y vamos a ver si acá Cerro Porteño hace lo mismo. Si Cerro se hace fuerte en su cancha, teniendo ya antecedentes importantes donde Trinidense le ganó y le ganó de buena forma. Uno de esos partidos que ganó Trinidense después le costó la continuidad a Diego Martínez, ¿se acuerdan? Que pierde un partido increíble después de haber ganado un clásico y tuvo que dejar el Cerro Porteño con el tiempo. Pero por supuesto esto creo que queda atrás porque todos los partidos empiezan a escribir una historia diferente y Cerro tiene que empezar a escribir una historia diferente en este torneo, teniendo en cuenta que el clásico rival ya fue campeón del torneo Apertura, que Olimpia ya aseguró su participación en Copa Libertadores de América del próximo año 2027 y que Cerro no solamente lo va a tener a Olimpia peleando la posibilidad de volver a ser campeón, sino que también lo va a tener a Libertad, lo va a tener a Nacional, lo va a tener a Guaraní y otros que se pueden ir metiendo y quizás si no para campeonar, sí para seguir sumando puntos para al finalizar el año tengan la posibilidad de ingresar en una de las copas. Este es el torneo más difícil, más sangriento por llamarlo de alguna manera, simplemente, no digo que pase eso, pero acá nadie regala absolutamente nada, porque todos los equipos saben que los 3 puntos en juego valen demasiado. Permanencia o clasificación, en algunos casos, ser campeón. Por eso empezamos un torneo de buena forma y esperando que los dos equipos estén a la altura de un campeonato que puede llegar a ser apasionante, no tengo duda que lo va a ser, pero que ojalá todos puedan colaborar. Con las nuevas reglas del fútbol, que ya nos empapamos un poquito viendo los partidos de la Copa Mundial, recién terminada el domingo pasado con España campeón y donde lastimosamente nosotros empezamos también a inaugurar algunas reglas. Por ejemplo, la simulación, la tarjeta amarilla a Miguel Almirón y taparse la boca y la roja para el jugador paraguayo, cosa que aquí en el torneo local no va a pasar, la ley Vinicius, por suerte, porque iba a ser un problema para los árbitros. Los capitanes están en la mitad de la cancha para el sorteo, para la foto con los árbitros del encuentro. Repito, ojalá podamos tener un gran campeonato y hoy tiene que empezar esto a marcar ese rumbo con Cerro Porteño Trinidense, Cerro Porteño. Ahí tiene Facundo, la de Felipe Jiménez, hay 2 entrevistas, la de Felipe Jiménez y la de Eduardo Ledesma. Perdón, terminado el partido, Ricardo, el tuyo, va Gustavito Matías. Mientras se espera a Víctor Villalba y más, se puede ir a la conferencia del primer partido a ver si le damos lectura. Estamos hablando de Felipe Jiménez y Eduardo Ledesma, Rubio Ñu y 2 de mayo, de tal manera a tener luego ya la conferencia y demás acá en Cancha de Cerro. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza Inigio. Muy bien, Juan Silva. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. En un golpe de cabeza, no sé si entendió, esto va para Matías y va para... Terminado el partido, del partido que estamos relatando, tenemos la conferencia de los técnicos del partido, en que 2 de mayo le ganó a Rubio Ñu
1-0 mientras aguardamos la conferencia. Una vez que tengamos listo la conferencia, bueno, se interrumpe la conferencia en el norte. Sí, Víctor. Cayó César Bobadilla en esta primera en el hombro, el dolor y la protesta que hubo contacto de parte del jugador de Trinidense para ordenar el fondo del equipo visitante. Primer central, Da Silveira, segundo central, Bruno Valdés. Así se para. Silveira, después Bruno Valdés, Juan Silva. Cada vez que cargas en Copetrol le sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala. Copetrol, vamos. En Electron llegó el tiempo de descuentos. Secarropas María Gris, 1.800.000. Al contado, 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Benítez con la pelota, pone para Piri, la Mota juega para Benítez Fútbol a lo grande Monumental. 2 de mayo le ganó, venido por la anotación de un gol contra el serio. Y ustedes saben, mañana, Recoleta, San Lorenzo, Mediano Nacional. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Hubo choque entre Gauto y Piris Jamota, como Piris Jamota se golpeó la cabeza, paró el partido, ahora le va a devolver la posesión a Trinidense. Cuando quiera conveniente, Matías, Copa Libertadores, Sudamericana, goles en el exterior, programación en la intermedia, sin ningún problema, Matías, con toda la información. Whirlpool, con el pacto de confianza NGO. Ya sabéis, sin Fortini no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El público está aquí, Víctor. Y yo creo que al final llegamos por lo menos a 5.000 personas y entra más gente, así que vamos a tener números aceptables. Por debajo del promedio sí, pero mucho mejor que cuando llegábamos más temprano. Otra, Arturo, para acomodar correctamente, por lo menos de entrada. Cecilio, extremo a la derecha, Derlis Rodríguez, extremo a la izquierda. Yo no descarto que roten durante el partido, pero arrancan así. Cecilio a la derecha, Derlis a la izquierda. Sí, ahí se lo da Derlis sobre la izquierda. La pelota la va a tener en el fondo sacando Cerro Porteño. La tiene Pérez, juega para el Cerjero. Y este la va a sacar. Está el portero Rofo que debuta en Cerro, Víctor. Manuel Rofo, arquero procedente de Instituto, 25 años para él, nacionalidad argentina, debut oficial con la camiseta de Cerro Porteño. Muy bien, Pérez sobre la izquierda. 2 de mayo le ganó a Rubinión en Norte 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la ida de la fase de playoff de la Copa Sudamericana, Nacional de Uruguay cayó 3-0 en Montevideo ante Tigre. Alfio Oviedo, nuestro compatriota, ingresó a los 41 del segundo tiempo. Muy bien, señoras, señores, muy cuestionado Alexis por ese partido, señoras, señores. El juego 0-0, pelotazo largo, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Dice Ariel Gamarra para definir con pasmosa tranquilidad. Iván Ramírez. Perdón, disculpa. Iván Ramírez con pasmosa tranquilidad. Teníamos dudas, preguntamos. Se metió al área Iván Ramírez, debut exitoso para Iván. Venga, un abrazo, le dicen. Iván Ramírez, debut y gol en Cerro. Se proyectó, jugó la pelota al fondo Cerro y define cruzado por bajo para vencer a Dufour. Iván Ramírez, autor de gol. No es offside. Pongo en duda, pelotazo largo al fondo, sale Dufour, coloca por abajo y Cerro gana 1-0. Iván Ramírez lo hizo, Cerro gana 1-0, Iván, debut y gol. Monumental. Pelota de la mitad de la cancha para que aparezca el número 32, que tiene realmente buen pie. Hablo de Bobadilla con una pelota realmente larga al sector derecho. Allí aparece Iván Ramírez con su debut y gol en Cerro Porteño, colocando la pelota o parándola con la pierna derecha y colocando después con la izquierda para darle el primero al ciclón. Momento del gol. 3 minutos, primera etapa. Y ya sabe, Gustavito, con los compañeros en redes, por el error mío pide disculpas porque había dicho el gol Gamarra, fue Iván a la derecha de tal manera, poner ya el tanto de Iván, el tema de cirugía, gana Cerro 1-0. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú, hasta 40% off, 10 cuotas en intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Marcamos el tiempo.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litros aceite indica Artur. El partido lo gana Cerro 1-0. Y su seguros Chaco. Cerro Porteño ganando por 1-0, pelotazo largo a la derecha, viene un golpe de cabeza, cierra bien. Se le va el jugador de Cerro Porteño dominando la pelota hacia David Rodríguez, falta tiro libre. Corresponde al equipo de Cerro, punto a derecha con todo el ciclo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri, cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Tiro libre para Cerro. Nuevos nuggets, patitas, pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme. Pechugón, vuela. ¿Quién le pega, Víctor? Cecilio. Cecilio tira, viene el tiro para libre para Cerro, atención, va para buscar la pelota el jugador Bobellé también sobre el área, pelotazo largo, viene un golpe de cabeza, caía el 7 cerca del banderín. Tupino Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Peleando la pelota Denis Rodríguez a la derecha, va Vegetti para buscar la salida del equipo del chilinense cuando la tiene desde el fondo Mendoza. Whirlpool con el efecto de confianza NGO, ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, Avenida Auxilio Ayala 1751 y llámenos al 729-6060, Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Los de Mayo le ganó a Rubio Ñu por 1-0 con los Jorges en el relato y comentario. En San Justo Hierros, Ángulos Frente Las Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perfecto, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Irlanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Autor del gol Iván Ramírez, se rogan 1-0. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La función de Gamarra va al medio y se ubica ahí en Círculo Grande en Cerro, Ricardo. Sí, está abierto por el sector derecho, Pineda Mota es el fijo, abierto por izquierda está jugando Bobadilla y después los dos de arriba, los sueltos, con Derlis Rodríguez por el sector izquierdo y con Cecilio por derecha dejándolo solo a Vegetti, pero también me llaman la atención los movimientos que hace Ariel Gamarra. No, por eso te pregunto, ¿qué querés aportar, Víctor, con Gamarra? Sí, Ariel Gamarra vino del Puebla de México, en su momento jugó en Argentinos Juniors. De hecho, él hizo inferiores allá, nació acá en Paraguay, fue de chico a vivir a Argentina, hizo toda la carrera en Argentina, pero en su momento ya fue convocado a la selección sub-20 de nuestro país con Aldo Bobadilla como entrenador, jugó el sudamericano de la categoría. Gamarra a la derecha en devolución, Gamarra con la pelota, tira, qué buena pelota pone sobre la punta izquierda, carga, Cerro, atención, se muestra bien, Benítez para colocar el centro, le pegó Vegetti. Cerquita Cerro del segundo, Ricardo. Bueno, la jugada que se origina por el sector derecho, el cambio de frente de Gamarra, dejándolo muy solo. Al lateral izquierdo de Cerro, Guillermo Benítez que mete el centro y empieza de vuelta Vegetti cabeceando casi al ras del piso. Así es difícil cabecear, pero errando el arco. Vamos a ver qué tiene, o si tiene la puntería mejor afinada en este torneo clausura, porque la apertura no empezó bien Vegetti. Los de Mayo le ganó por 1-0, Rubén de entrada en el campeonato. Y a las 19:30 horas prosigue la intermedia con Deportivo Santaní, que recibe a Paraguarí en el estadio Juan José Vázquez. Es el único partido de la fecha en intermedia. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Estaba Cañeta adelantado. Viene buscando Rodríguez. Falta o no, si ya dijo el árbitro del partido. La coloca por el medio de la Cruz con la pelota. Viene para buscarla. Estaba pidiendo Viera. Sale el equipo de Trinidense. Juega balón sobre la izquierda. Recibiendo la pelota. Saliendo bien, la controla el Trinidense. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros, sentí la confianza. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55
25 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Estaba poniendo Da Silva y la juega para el arquero Sur. Se puede entregar, marca desde el fondo de la salida Cerro Porteño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Arturo. Y la victoria de Cerro de Univán por 1-0. Y su seguro Chaco. Además yo le ganó Ribeño 1-0. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. Pagando con la app universitaria hasta el 50% de descuento. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cerca Banderín, bien Rodríguez. Está ganando la posición a balón. Se pierde afuera y habrá saca de costado. Corresponde al equipo de Cerro Comunites adelantado sobre la izquierda. El aliento del público del Cerro Porteño en el sector norte, Víctor. Así es, Arturo, y sigue entrando más gente. Yo creo que ya superamos ampliamente las 5.000. Nos vamos acercando al pronóstico. Veremos cuántos figuran al final, pero termina siendo una concurrencia buena para lo que era este viernes lluvioso. Muy bien, la pelota pedía Bobadilla, se metió sobre la izquierda, córner, tiro de esquina, no, tiro, epa, le reclama Víctor, ¿qué pasó? Así es, Bobadilla estaba seguro que pegó por último en el hombre de Trinidense. Al final, el árbitro que estaba cerca sancionó que el último en impactar el balón fue el volante de Cerro. Ahí está Dufour sacando, gana Cerro 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. ¿Era córner, Ricardo? Sí, era córner, el árbitro no cobró así, eso que estaba cerca, y el asistente no le dijo nada. Se nota que no hay muy buena comunicación entre ellos. Se mueve con Cerrado de un lado a otro, el técnico chinidense, mira la hora, Víctor. Así es, Arturo, no le gustó nada el arranque, para más con gol en contra a los 4 minutos. Por eso preocupado, inquieto el técnico José Arrúa. Cañete despega media cancha, punta derecha, fondo de la grande Monumental, gana 0-1, Iván, actor del gol. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa cada semana, sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Denis López, el hábito que hace señas, Víctor. Y ya lo apura, está haciendo el conteo para que saque Rofo. La pelota sobre la izquierda viene para buscar la Benita para Cerro, se le va y saca de costado para el equipo chinidense. A la derecha buscando la pelota, el jugador Tomás Rayer le saca de costado. Corresponde al equipo chinidense, sube Cañete a la derecha. Fracción Parques de la Cordillera, entrada Turaica, AQP, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. La pelota arriba, bajó Vegetti, devolución para Vigente, mueve y toca pelota sobre izquierda para Pérez, busca la salida Cerro. Matías Pérez entregó para Benita frente a preferencia, línea central. El gol de Iván Ramírez, Cerro gana 1-0, la pelota de Pérez, juega el arquero. Pagar con QR, Mango, enviar o transferencia de dinero, Mango, pagar servicios, Mango, accede a créditos y cobra con QR y chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Está viendo los rasgos del Rufo, Víctor. Sí, hasta ahora sale del área, estimula, aplaude, hace presencia, Ricardo. Sí, le gusta jugar de líbero, por lo que veo le gusta jugar de líbero a él, a Rofo adelantado, pero hay que ver cómo lo ven los rivales. No, por eso digo, nada más que la actitud que demuestra el arquero del Cerro, Víctor. Y mostrándose permanentemente para jugar con los pies, porque cada vez que tiene los centrales, él retrocede, se perfila, así que se nota que va a tener mucho contacto con pelota en los pies, aparte de las atajadas propiamente. Claro, por eso decía, apuntaba a los rasgos de Rufo, el arquero de Cerro, Rufo, el arquero de Cerro. Y mañana continúa la división intermedia con un único duelo. Tacuarí recibe a Sol de América en el Emiliano Gessi, esto a las 10 de la mañana. La pelota saca de costado, corresponde al equipo de Cerro, punta derecha, no cruzando la media cancha. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguimos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años, televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mendoza saca de costado, pelota que va a mitad del terreno, viene cargando el equipo. Es una manera de decir con De la Cruz metió pelotazo muy largo. Cerró, Pérez va contra el piso, pelota afuera. Una pregunta, Víctor. El anchor de la cancha, no sé si pronuncio bien, ¿es como antes cuando se acortó?
Sí, quedó ya en esa medida de Copa Libertadores. En aquella vez no se pudo modificar más. Ya no puede cambiar y entonces a nivel local decidieron mantener esa medida un poquito más corta que otros tiempos. Pero estoy preguntando, ¿a nivel local se puede volver a lo de antes? Sí, acá pueden cambiar, pero ya por una cuestión de mantener tanto el estándar internacional como local, mantienen esta medida la que usó a partir de Palmeiras. En Copa no se toca, en campeonato local se puede. Así es. Muy bien, hecha la aclaración, Cerro gana 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros se indica. Volvimos Ramírez, Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Público en platea sigue entrando, Víctor. Sí, entra mucha gente todavía en platea, en preferencia también veo público. Lo mismo hacia norte. Varios siguen buscando el techito porque garúa todavía Arturo, pero creció bastante la concurrencia. 1-0 gana Cerro, Juan. Con la compra de tus sobres favoritos Caricia 10 litros, llévate uno de los 5 vasos de edición limitada Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿El empate o no? Que la Cruz pifió. ¿Qué pasó en la defensa de Cerro, Víctor? Velázquez justito se la punteó. Bueno, increíble, Ricardo. Claro, cuando sos muy zurdo y haces lo que hizo el jugador Guillermo Benítez como para perder la pelota. No se puede meter al medio, sabe que está prohibido. En la escuela de fútbol te enseña la pelota al medio nunca. Benítez no pudo por la línea, se mete al medio, pierde la pelota y casi viene el empate de Tinidense. Muy bueno el cruce de Velázquez. ¿Qué gesto hace el técnico de Cerro, Víctor? Pasa que le disgustó que es la segunda, que el árbitro apura a Rofo en la salida. Derlis López vi que le hizo el gesto a Matías Pérez, que tiene la pelota cerca del arco y que él va a la que está más lejos. Por eso hace el conteo, segunda vez que tuvo que sacar en apuros el arquero argentino. Pérez, la pelota Velázquez a la derecha, estaba Piri, la mota carga el equipo para sacar la pelota y van al autor del gol. De Cerro que gana por la anotación de un gol con tercero, tiró cruzado para Mencero Dufu. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La pelota por el medio para buscar la Bobadilla, reclamaba la pelota también Ariel Gamarra, que venía bajando para el medio pidiendo el balón. Gana Cerro 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Vegetti marca la salida, presiona, Cecilia lo mira, también Rodríguez, pelotazo largo para el fondo, Clemente para buscar la pelota, Clemente González, pero vino cierre la... ¿Qué digo? Clementino, dije Clemente, perdón, Clementino González. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo pymes de Bancopp, impulsa tu rendimiento y si también seguís al siguiente nivel y hace las cosas que te pasen como a vos te gustaría. Bancopp, crece desde la raíz. Las indicaciones de José Ruta, Víctor. Así es, en esta última... Y entiendo que jueguen un poquito más por bajo el gesto que hizo José Arrúa. Hasta ahora tuvo poca circulación de pases en este primer tiempo trinidense. Cerca de los 19, 2 de mayo le ganó a Rubeñú 1-0. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @EnergyPY. Buscando la pelota Gauto, la pelota la tiene Dufour. Atropella a Vegetti, tira pelotazo largo, viene para buscar la pelota el jugador Gamarra, también reclamaba Pérez la mota para el fondo, la pelota la controla y la saca media, Gauto cerquita Viera, gana Cerro 1-0. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Muller, precios incomparables. Motos Muller representa y distribuye Britannica. Comprando 3 cubiertas Cubo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer, Cubo, mejor en todos los caminos. La pelota la va a tener el fondo de Silveira para el equipo. Juega la pelota para Guauto, buscando la salida, buscando Viera, mueve, toca al equipo trinidense que pierde 1-0. La mejor forma de compartir con tus amigos es ahorrar juntos hasta el 25 de julio, 40% de reintegro con tarjetas crédito bueno. Vení al ahorrazo supermayorista. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. La pelota para el medio saliendo, tocando la pelota el equipo de Cerro. ¿Qué pasó en esta, Vito? ¿Qué ocurrió, Gamarra? Sí, Ariel Gamarra.
Él se quedaba medio, toca. Repetimos esto. Su antecedente dice que ¿dónde jugaba? ¿Qué posición? En la selección sub-20, cuando él fue convocado, él era volante fijo. Pero en Argentinos Juniors jugaba de interior, tanto derecho como izquierdo. Y en la pretemporada, hasta en algún momento, Holland lo llegó a probar abierto a Ariel Gamarra. Argentinos Juniors, Puebla y ahora Cerro Porteño, sus 3 clubes en su carrera. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Arturo. Y de la que pelea, gana 0-1-0. Y su seguro Chaco. Metió la pelota para Cañete con el balón colocando a De la Cruz, jugó para Cañete buscando Viera, también lo hace el jugador Gauto, toca la pelota atrás, reclamaron los dos, la pelota para el medio, sale el Chiridense, cruzamos los 20 minutos 2 de mayo de local, le ganó Chiridense 1-0. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Moviendo la pelota, Valdela tiene Bruno Amaga, juega por bajo, tocando la pelota para el medio. Se muestra Gauto, ahora robó la pelota bien Vegetti, juega balón a la derecha, tocando Gamarra, se quiso meter sobre la punta derecha, Ramírez vino cierre, viene cubriendo, sale el Chiridense, Ricardo. Bueno, Teniense intenta, busca, tocando, pero pierde mucho la pelota y Cerro es un equipo de mitad de cancha para arriba que es rápido. Acá hay un brazo que estira hacia atrás. Piri Damota le cobra la falta, no sé si para la tarjeta porque creo que cubrió la pelota. Se tira rápidamente el jugador de Teniense, el árbitro que cobra, allí dialogando con el jugador de Cerro Porteño que le va a protestar porque le dijo cómo querés o dónde pongo el brazo. Es lo que se está cobrando permanentemente ahora. No se puede cubrir la pelota, no se puede saltar, no se puede tocar al rival. Bueno, levantó el brazo, le pegó en el cuello y más arriba. Es lo que se ve en imagen televisiva. Cayó Gauto. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por los playoffs de la Copa Sudamericana, el Deportivo Independiente de Medellín igualó 2-2 ante el Vasco da Gama. Tenemos que ver el partido cuando se juega. Con relación a esto, Matías, de los partidos que ya vienen y la fecha Sudamericana y Copa, lo que viene en el orden internacional. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pelotazo largo, se mete bien, Mendoza va a colocar el centro, vino el cierre con el tiro de esquina Chiridense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mendoza Vito, ¿verdad? Tobías Morínigo. Ahí, tenía mi duda, por eso pregunté. Tobías Morínigo a la izquierda. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Vino el tiro de esquina, pelotazo en el aire, vino un rechazo de cabeza. ¿Quién le pegó? De la Cruz mal. Estilo de meta para Cerro. Bloquea hasta un 94% del calor constante y Ball. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Sí, son 23 minutos de este primer tiempo del partido. Voy Iván Ramírez, Cerro gana 1-0 de entrada, gol. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. La resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Moviendo la pelota bien, buscando Rodríguez, juega la pelota atrás, tocando la pelota al medio para buscar la Bobadilla. Movió la pelota para Pérez Damota, engancha Maga, sale a Cerro atrás. Está ahora Pérez Damota con el balón, juega balón sobre la izquierda para Pérez Damota, círculo grande, busca Gamarra. Reclamó a la derecha, gana Cerro 1-0. Líquido para el radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Victoni de punta a punta. Conoce más en victoni.com.py. En Wally nos renovamos, tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Excelente Rodríguez. Fue el control, Ricardo. Es bueno Rodríguez. Ahora, qué buena pegada que tiene Gamarra, qué fácil para él es hacer los cambios de frente. Es la segunda pelota que le mete desde el medio, tirado más al sector derecho, dejándolo solo al lateral izquierdo de Cerro Porteño, Guillermo Benítez, que todavía no mete un centro bueno. Brazo cruzado, reflexivo Holland, los gestos son de Rúa, Vito. Así es, Arturo, en este momento Holland tranquilo dentro de todo, con esa pose, favorece bastante el marcador
favorable para Cerro Porteño, pero hasta aquí pocas indicaciones a lo largo del partido. En cambio, Arrúa saliéndose permanentemente del área técnica, tratando de hacer llegar sus indicaciones a los jugadores en campo. Bruno Juárez juega la pelota bien, entregó Gauto, la pelota va a la derecha de Silveira, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. 0-1-0. Y su seguro Chaco. Después tenemos, Matías, la programación del fútbol de mañana, los árbitros y el domingo en primera división. Porque cuando necesitas una camioneta que se juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegir Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Por los 5 segundos de sí, Ricardo. Sí, ya está pesadeando mucho ya el árbitro. O sea, ahora hacer un gol a los primeros minutos es un pecado, porque cada vez que tenés un lateral, un saque de arco, tenés que volverte loco y jugar la pelota muy rápido. Por eso decíamos, las reglas también, pero cómo toman nuestros árbitros. Cada cosa que tenemos que soportar. ¿Qué es lo que le pasa a Víctor, Ricardo? Y no, perdió rápido la paciencia también, tipo el árbitro. En lectura comprensiva. Gana 0-1-0. En el Electroban, lavarropas automática HD Play. Michelle de 6 kilos, 1.600.000 al contado y 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Múnich Original, amigos, soda y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Cerca del banderín, saca de costado para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ganando Cerro por 1-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS. Cuida tu salud con el respaldo de Comecipar. Bruno Mandela, Silveira, le puede robar Rodríguez, le sonó segundo en camino, vino Vegetti, le va a pegar el segundo tiro. Ricardo. No, increíble. Increíble lo que le pasa a Vegetti, y por eso dije, hay que ver cómo está el goleador de Cerro, que empezó mal en la apertura, que terminó bien. Pero lo que acaba de malograr ahora no es de un jugador de la calidad de Vegetti. Lo dejó solo Rodríguez después del error de Da Silveira. Solo, pero solo, ¿eh? Quiso asegurar mucho el remate, le pegó a cualquier lado. Increíble lo de Vegetti. Víctor. Y se lamentan todos, no pueden creer en todo el estadio lo que falló Vegetti. Y los de Trinidense enojados con Da Silveira, le hacen todo el mismo gesto. ¿Por qué no cabeceaste hacia el arquero? Era la más fácil, se complicó el uruguayo y casi el segundo de Cerro. La pelota, Viera se equivoca, el balón se va a perder afuera, juega Cerro, punto derecha en su campo. Whirlpool con el efecto de confianza y ligeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues Super Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Piri la Mota, pelota a la derecha, buscando Gamarra, pelota que va sobre la punta. Vegetti se equivocó, vino un rechazo, recupera Cerro en el fondo. Y mañana sábado Recoleta recibirá a San Lorenzo, esto en el estadio Ricardo Gregor a las 16 horas. El árbitro será Carlos Paul Benítez, los asistentes Roberto Cañete y Nancy Fernández. El cuarto Correcto, árbitro Samuel Morales. ¿Algo más? El VAR Ulises Mereles y en el AVAR Zulma Quiñones. Correcto, la pelota sobre izquierda para sacarla al fondo al equipo de Cerro. Había un empujocito, sigue dijo el árbitro, Cerro gana 1-0. Promoteco de Cerizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Cerizar, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Cerca de los 28 minutos, gol de Iván Ramírez, Cerro gana 1-0, tiene Rodríguez que ¡epa! Se equivocó en esta, la pelota Clementino González pone valor sobre la punta zurda, puede venir un disparo. Cuando se metía Morínigo, ganó sobre el fondo de cancha, le pegó, cerró con el tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Dónde está la posición de Roger, Víctor? Sí, en esta entró Roger por la zona derecha y Morínigo siempre a la izquierda, el más profundo por ese sector, el propio Morínigo es el que va a ejecutar. Sí, señor, preguntaba por el promocionado Roger, muy hablado, muy comentado. Tira Morínigo, atención, se mete para buscar el golpe de cabeza, cargando Gauto a pelota en el área, viene un rechazo, sigue, dijo el juez. Y el segundo duelo del día sábado será Sportivo Meliano ante Nacional, esto en la Fortaleza de Piquizurú de Villeta.
será a las 18:30. El árbitro Blas Romero. El VAR será Mario Díaz de Vivar y en el AVAR Cristian Sosa. La pelota se pierde afuera, sí. Sobre Tomás Rayer, él es el de los goles importantes en Triniense. Es argentino, está hace más de 3 años aquí. Metió el gol que le dio el título en la intermedia a Trinidense cuando ascendió. Y metió el gol con el cual le ganó al Nacional, primera serie de Copa Libertadores en Ecuador. Así que el de los goles importantes, el extremo Tomás Rayer. El remate de Gauto lejos, mal afuera y estilo de portería, partido Ricardo F. Bueno, el partido se le va a empezar a complicar a Cerro, creo que le va a pesar a Vegete y al propio Cerro lo que acaba de malograr el número 9. Porque era un gol cantado, prácticamente un regalo allí de Da Silveira, que después recibió, por supuesto, la recriminación de sus compañeros. Pero Trinidense es un equipo que juega bien, es sólido. En cualquier momento se le puede abrir el arco, hay que tener cuidado con esta y va a venir la primera tarjeta. Mendoza. Así es, Arturo. Sergio Mendoza, el primer amonestado, la falta fue contra Cecilio. Cecilio en el piso, sentido, gana 0-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. Victoria de Cerro por 1-0. Y su seguro Chaco. 1-0 Cerro. Exprim Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exprim, tecnología en movimiento. Nuevos nuggets de patitas pechugón, 100% pechuga de pollo. Jugosos por dentro, crujientes por fuera. Con textura uniforme, pechugón, vuela. Bobadilla con la pelota, juega para Piri de Mota. ¿Sabe cuánto estamos que cruzamos los 30? ¿Sabe que Cerro gana 1-0? Que 2 de mayo se impuso Revenue de local por la anotación de un gol contra 0. Que la pelota viene a provocar la Piri, juega la pelota para gamar la devolución. La pelota va a la punta buscando a Cecilio. Cerro gana 1-0. En San Justo Hierro, San Carlos, Blanche, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembu. Ventas al 0983 3088 13 Redes San Justo Hierros. Yogur natural de la Glanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural la Glanda, natural como vos elegís. Señoras, señores, 1-0 ganando Cerro. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcusur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Qué pasó, Víctor? En esta Guillermo Benítez la tuvo dentro del área, trabó oportunamente a Agustín Da Silveira, si no estaba el segundo de Cerro. La pelota sobre la punta izquierda. Cargando el equipo de Cerro, Rodríguez con el balón, juega bien Bobadilla enganchó, se fue, colocó el remate por bajo, parecía segundo, Piri la moto aterriza y cae, la pelota viene a provocarla por el medio, después más, gana 0-1. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas, el cansancio te pasa factura, con Recuperal activa tu energía extra, Recuperal, un producto Adium, sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. La pelota de Viera, remate alto, viene el arquero Ricardo. Bien, Rofo no tuvo inconvenientes. Podía haber cobrado porque hubo una falta previa. Ahí empieza a contar. Le gusta contar. ¿Será que cuenta en inglés como Portillo el árbitro? Por eso tanto quiere contar. Y en la otra jugada se ve la calidad que tiene Bobadilla. ¿Y qué va a hacer si no cuenta, Víctor? Y pasa que son 8 segundos de posesión. Entiendo que ya estaba en el segundo 3. Por eso empieza el conteo 5 más. Y ahí rápido soltó la pelota a Rofo. ¿Y en saque de portería cuántos segundos? Saque de portería a partir de que pita el juez tiene 5 segundos. Lo mismo en saques de costado. Pita el árbitro y a partir de ahí tienen tiempo 5 segundos para la reposición. La pelota en el fondo sale Cerro. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Afiliado en la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. ¿Qué decía Ricardo F? No, que vi los partidos de Sudamericana esta semana y no vi a ningún árbitro hacer tantos gestos como lo está haciendo ahora Derlis López. Increíble, pero le gusta seguro. 1-0 ganando Cerro. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. Pagando con la AVE Universitaria. Hasta el 50% de descuento. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las indicaciones de Bruno Valdés, línea defensiva trinidense, Víctor. Así es, Arturo, para ordenar al equipo que ya tuvo algunas falencias a lo largo de este primer tiempo, la voz de mando en el fondo, Bruno Valdés.
Muy bien, señoras, señores, se rogaron 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco Barrio, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Bueno, esto es así. Decir cantidad de público, Víctor Villalba, si no tenés en el norte del país. Tickets vendidos. No sé. Ricardo. En el primer partido, 500 entradas vendidas. 324 entradas vendidas. Superó 300 entradas, 324 entradas vendidas, gentileza 239. La recaudación, 10.410.000 guaraníes, informa el departamento a prensa del 2 de mayo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Artur. La victoria 1-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. Iván Ramírez, sector del gol. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. En los asados se disfrutan con los productos Upizza. Urizal, sede central de España 330 San Lorenzo. Y finales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal. La pelota se perdió cerca del Banderé. Tupir Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Los técnicos Víctor Villalba. Y en este momento Holland manda a calentar a algunos de sus suplentes, entre ellos identifico a la distancia a Alan Núñez, que retornó, Alexis Cañete, una cara nueva procedente de Nacional, el juvenil Josué Servín. La primera tanda de suplentes comienza a moverse en Cerro Porteño. Le pega Cecilio, se rogaron 1-0. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Se rogaron 1-0. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, pagar servicios, Mango, accede a créditos y cobra con QR y chatea desde la app Mango, la nueva forma de vivir. Ricardo. Bueno, jugada de 2 toques, pero tardó mucho Gamarra para devolverle la pelota a Cecilio Domínguez. ¿Qué le cobró ahora? ¿Saque de arco? Saque de arco. Bueno, increíble. Hoy te digo que usted da contra el árbitro. No, lo de Cecilio, dije Arturo. Ah, perdón. Pensé que la apuesta mira en el árbitro. 1-0 gana Cerro. Whirlpool, con el pacto de confianza eligió. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolina. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pongo su Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido propiamente dicho, Ricardo F. Bueno, a Velázquez hay que decirle que no es cancha de Estados Unidos, porque cada vez que mete un pase la tira al costado, ni siquiera cerca de su compañero. El zaguero central de la selección paraguaya ha vuelto ahora a Cerro Porteño. El partido está interesante porque, si bien está perdiendo Trinidense, no es un equipo que lo espera ni mucho menos a Cerro. Lo sale a buscar, sale a atacar, tiene sus armas, tiene con qué, cometiendo errores, pero buscando el arco de enfrente. Y Cerro con el 1-0 tuvo la oportunidad de poder ampliar la mejor, la más clara, la de Vegetti, que le pegó sobre el travesaño. Cerca de los 38. Y Olimpia el domingo recibirá en el Defensores del Chaco a Libertad, esto a las 16 horas. El árbitro será Juan Gabriel Benítez, mientras que en el bar estará José Armoa. Así es, Matías, señores, el choque principal de la fecha, el más atractivo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Buller en Bristol, incluye una cuota de regalo y chapa gratis desde 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luis López, que señalase, sí. También ahora en Trinidense comienzan a moverse los suplentes en esta primera tanda, por ejemplo, Chiquito Jiménez, Néstor Camacho. Me parece que ambos serán opciones si sigue perdiendo en la segunda parte trinidense. ¿Y esto de Chiquito y Camacho es por los partidos de adelanto, Víctor? Yo creo que puede tener que ver con eso. Principalmente lo de Camacho, porque hay que decir, en realidad Chiquito ya en el Apertura no era titular. Fue muy poco titular, más bien opción de recambio. Lo de Camacho sí puede ser por esa cuestión, porque hay 3 partidos
bien seguidos, es probable que en la segunda o tercera fecha Camacho recupere titularidad. Y juega la pelota sobre la izquierda para Benita, aparece bien cargando Guillermo Benítez, colocó el centro, tiró, cierra la marca. La pelota a mitad del terreno, busca la salida, Roger. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Con la compra de tus sobres favoritos, Caricia 10 litros. Llévate uno de los 5 vasos de edición limitada. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Cerca de los 40. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Hay falta, ¿quién cayó, Víctor? Cayó Cecilio Domínguez nuevamente, fue bastante tocado durante este primer tiempo. Es la tercera o cuarta ya que recibe Cecilio Domínguez en materia de infracciones. Si es tiro libre en su campo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. 1-0 gana Cerro. Y su seguro Chaco. Por curiosidad, Víctor, ¿quién usaba la camiseta 16 ante el Cerro? Fabricio Peralta el torneo pasado. Fabricio Peralta, el que ya no sigue en Cerro. Sí, no sigue en Cerro. Y el que le debe traer recuerdos a Ricardo es Derlis Rodríguez, con su porte. Número 7, tiene el pelo como alguien que va a recordar muy bien. Soñora, ¿qué número tenía? El 11 tenía anteriormente en Cerro, Rodríguez, digo. Derlis tenía 11 en su primer ciclo, sí, así señor. es. Soñora Newells, ¿verdad? Soñora Newells. Yo lo veo bastante parecido. Mírenlo de espaldas, número 7 con el pelo así. De repente tiene un porte a Soñora. El centro de Getty, el arquero controla, Ricardo. Bueno, buen defensor de Getty porque detrás aparecía solo Cecilio. No, estaba bien acomodado y se la entrega prácticamente al arquero Vegetti, que hoy no está fino. Ahora, entre Soñora y Derli, este chico juega. Derli juega. Juan Silva. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen en Bancop. Crece desde la raíz. Mega Running en 2026 de Punto Forma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en envidrid.com.py. Mega Running de Punto Forma. La pelota la van a sacar del fondo cívico. Aquí me corrige Facundo, le 22. agradezco. En realidad en Cerro era 22. Sí, 22. Cuando se fue a Guaraní agarró la 11 y a partir de que salió William Mendieta de Guaraní agarró la número 10. Pero en Cerro, en su breve ciclo, número 22. Mira José Rúa cómo abandona la técnica, Víctor. Sí, está sacado, no le gusta nada lo que está viendo de su trinidense, por eso a los gritos. Otro error y otro lamento de parte de José Arrúa. Bueno, y se vienen cambios, probablemente el Chiridense se gana 1-0. Y el segundo duelo del día domingo se da Guaraní ante el Sportivo Luqueño, esto en el Erico Galeano a las 18:30 horas. El árbitro será David Ojeda, mientras que en el bar estará Carlos Figueredo. La pelota sobre la izquierda para buscarla, Rodríguez pita, se mete Rodríguez con el balón, quiere jugarla. En la pelota se le quedó atrás cuando Reyes juega la pelota a la punta derecha, busca la salida, Cañete. Hace tus paradas en las estaciones de servicio Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan Caía S.A. Clementinos, tiro libre, media cancha para el equipo de Chiridense. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegís baterías Barta. Con la tecnología Power Frame y su fuerza de arranque, elegí Barta. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista, hasta el 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía el ahorrazo supermayorista. Viene, tira la pelota, se veía afuera. ¿Cuánto público hoy acá en cancha de Cerro, Víctor? Y yo creo que bordeamos las 10.000 personas presentes al final. Bueno, está bien, está bien. Sí, la verdad que sí, para lo que era cuando llegamos recién, que era bastante triste, ahora sí, más que aceptable la concurrencia en la hora. Muy bien, 2 de mayo le ganó de local a Rubeniu por 1-0. El hincha caliente 90 minutos y necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Euroforma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 1-0, ganando el equipo de Cerro Porteño. Iván Ramírez, autor de gol. Mañana
Tenemos 2 partidos en la programación que veníamos reiterando: Recoleta, San Lorenzo, Ameliano Nacional. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. La pelota a mitad del terreno, busca la salida, Cerro la controla bien, Bobadilla con el balón la pone atrás, entregando la pelota para Pérez, juega para su arquero y va a sacar Rofo desde el fondo, arco que da hacia la avenida Novena, juega la punta derecha, Velázquez movió la pelota a la derecha, la tiene Ramírez, el actor del gol. La pelota va a la derecha para Gamarra, picó largo, se le terminó la cancha, saca de costado. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota a profundidad, pero Cerro cubre bien los espacios de Silveira, viene para buscar la pelota en su campo. Está esperando Cañete a la derecha, jugó para Cañete da Silveira. Está a mitad de terreno, toca la pelota al medio. La viene recibiendo, buscando la salida. El jugador Gauto con el balón, tocó la pelota de la Cruz, carga, instantes finales, primer tiempo, Cerro gana 1-0. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Beba y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Matemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros indica. 1-0 con Iván Ramírez. Y su seguros Chaco. Un minuto agregado, Víctor. Un minuto más, así es, Arturo. Bueno, ese tema de hidratación y más no es ninguna obligación, Víctor. No es obligatorio. En Pedro Juan, por ejemplo, hoy lo hicieron en el primer tiempo, pero porque ahí hacía calor, el tiempo está muy distinto. En Pedro Juan, 28 grados, si mal no recuerdo, decían los compañeros, se paró durante el primer tiempo. Aquí, obviamente, no hay razones climáticos para hacer la pausa de hidratación. Bajó Ranger, pelota de Silvera, se va el primer tiempo, Cerro gana 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Saque de costado, termina el primer tiempo del partido. Iván Ramírez, autor del gol, Cerro gana 1-0, saque de costado para el siguiente, no va más. No, ¿qué pasa en esta, Víctor? Es para Cerro al final, ahora corrige su decisión el árbitro. Muy bien, saque de costado, se va el primer tiempo. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. A todo ponerle Victori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victori, pedidos al 0983-119-720. Victori, tecnología en lubricación. Terminó el primer tiempo, ganando 0-1, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aplauso del público. Conforme el hincha de Cerro con el resultado, pudo incluso convertir uno más en la increíble que se pierde Vegetti. Del otro lado se va retirando rápido José Arrúa, buscando lo más rápido posible el túnel como para seguramente refrescar ideas y cambiar la dinámica de su equipo en el segundo tiempo. Se van reuniendo los jugadores de Cerro, se dan alguna que otra indicación, apuntan jugadas específicas de partido, pero reitero, con el público conforme. Se va retirando de esa manera el futbolista de Cerro hacia el túnel con este 1-0 parcial. Momento de que calienten los suplentes, los de Cerro ya ingresaron totalmente al campo. Supongo que alguno de Trinidense se va a quedar y hasta no descarto que para el segundo tiempo se venga con movidas el equipo de José Arrúa. Fíjate, Cerro, esto es normal lo que hace Rofo, compañero, saliendo del arco, reunido antes de ir al vestuario, Víctor. Sí, muchas veces se dio anteriormente ya con otros equipos de Cerro. Ahora Rofo tuvo que ir hacia los compañeros. A veces se suele dar que los jugadores de campo se acercan hacia el área y ahí el arquero, que en ese momento era Martín Arias, se acerque. Ahora el propio Rofo fue a dar una especie de arenga, a hablar con los compañeros que siguen remarcándose cosas tras el primer tiempo del partido. Y la cara nueva en Cerro con debut absoluto en este partido, Víctor. Rofo, debut en el fútbol paraguayo, primera experiencia aquí. Iván Ramírez, primer partido en Cerro. Derly Rodríguez, retorno, pero él ya había jugado en el ciclo anterior. Ariel Gamarra, debut absoluto en el fútbol paraguayo, sí pasado de selección sub-20, pero no en clubes. Y en la banca, si entra Almendra, tendrá su primera vez en Paraguay. Alexis Cañete, su primera vez en Cerro, ex nacional. Y después hay dos juveniles que si debutan también tendrán sus primeros minutos en la división profesional. Enzo González, extremo por izquierda, es sub-19. Carlos Chena, volante central también sub-19, son los que debutan
en Cerro Porteño. En Trinidense ninguno nuevo, es el plantel que ya estaba en el apertura. Sí entran Luis Abreu y Junior Gamarra. Tendrán sus primeros minutos en Trinidense, pero ya habían jugado antes en el fútbol paraguayo porque en su momento jugaron en Olimpia. Y Luis Abreu está en el banco. Está en la banca. Abreu y Gamarra, ambos cedidos a préstamo de Olimpia, ambos extremos. En realidad Abreu puede jugar en más puestos, jugó de 9, jugó de interior, pero originalmente es volante por fuera, ambos como suplentes en Trinidense. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues super Quitadol. La Salutina, apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se fue la primera etapa con un partido donde Cerro lo gana por 1-0 y donde lo está ganando bien. Lo está ganando bien porque golpeó de entrada. Me acuerdo hoy en la mesa de fútbol a lo grande, en el fenómeno de la siesta, después de dar el porcentaje, o antes, no me acuerdo bien esa parte, estábamos hablando de lo que podía llegar a ser este partido, de la calidad que tiene Trinidense, el equipo de José Arrúa, que está hace mucho tiempo ya dirigiendo en el club, que el presidente en su momento, cuando las cosas no salían bien y José presentó renuncia o por lo menos dejó su cargo a disposición, tanto el presidente Norman Rieder como el gerente deportivo Jonathan Santana le dijeron que no, que se quede. Se quedó y por supuesto reordenó la casa, porque en un momento también estuvo con problemas en cuanto al acumulativo, en el puntaje. No sé si tan metido en el fondo, pero después de una participación en Copa, aquella Copa que jugó contra Boca, en cancha de Cerro 2024, si mal no recuerdo, después tuvo inconvenientes. El año pasado creo que ya fue mejor el panorama para Trinidense y este año también hizo una muy buena primera parte, tratando seguramente de volver a intentar lo mismo en este torneo clausura. Y hablábamos en la mesa de un equipo ordenado y hablábamos también de un equipo no nuevo, pero con algunos cambios de parte de Cerro y Holland. Y yo le decía, si bien es un equipo que se defiende bien, porque se defiende de buena forma, donde todos tocan la pelota, donde todos colaboran, habló de Trinidense, se hablaba o pusimos sobre la mesa la posibilidad de una línea de 3. Si jugaba César Benítez, porque estaban en principio Da Silveira más César Benítez, y si entraba Valdés, tenía la posibilidad de hacerlo como lateral por el sector derecho donde está jugando Cañete, o definitivamente una línea de 3. Y también comentábamos que no hace línea de 3 por hacer, a no ser para cerrar un partido, ¿verdad? Y yo le decía, si bien es un equipo que ya le ganó a Cerro, es un equipo bastante compacto, y Cerro, un equipo por conocer lo que va a ir mostrando Holland con los cambios que mete, pero un gol tempranero de Cerro podía cambiar las cosas. Y dicho y hecho, no recuerdo porque yo haya dicho la frase, no, simplemente porque pensé en eso. Un gol tempranero de Cerro te cambia todos los planes. Al que hace el gol le cambia, le da más confianza, y al que recibe el gol medio que tiene que salir un poquito del libreto en un momento dado del partido. No lo hizo Trinidense rápidamente, pero después se fue animando un poquito más. Ese animarse un poquito más le dio a Cerro la posibilidad de manejar la pelota por el medio, con Pini Damota, que se tiraba sobre la línea de 4, con Velázquez y con Pérez, para darle la oportunidad a Benítez, que juega con Rodríguez por izquierda, haciendo una buena dupla, aunque me parece que a Benítez le falta esa puntada final, el centro, mejorar un poco el centro. Y por el sector derecho, para que vaya un poco más, ayudarlo a Cecilio Domínguez, Iván Ramírez. Y el fútbol tiene cosas, no sé si raras, llamativas, anecdóticas, muchas veces inexplicables, porque si uno hace un repaso de la primera etapa, aquel que está escuchando Fútbol a lo Grande, por supuesto, puede verlo por TV, y escuchando Fútbol a lo Grande, el relato de Arturo, se va a dar cuenta que si Cerro, por ponerle un número, porque realmente no tengo las estadísticas, pero si Cerro atacó 20 veces
No, 20 es mucho. Si Cerro atacó 12 veces en el primer tiempo, creo que de las 12, 9 fue por el sector izquierdo, o fueron por el sector izquierdo, y 3 de esas veces por el sector derecho. Pero el hecho de que la jugada se inicie por izquierda no significa que termine por izquierda. Porque el lateral o el volante que llega por izquierda mete el centro, cruza. Muy pocas veces toca por el medio para que alguien le pegue de media distancia. Es más, pasar a línea de fondo, tratar de ganar línea de fondo y meter un centro. Pero digo, es llamativo, o fue llamativo, que Cerro ataque tanto con Benítez y con Rodríguez por el sector izquierdo, y que la primera pelota metida al sector derecho, un pase de Bobadilla cerca de la mitad de la cancha, un pase muy bueno realmente, aparezca el lateral por el sector derecho, dando él mismo, dándose la bienvenida e inaugurándose en su primer partido con la camiseta del Ciclón, con un gol, y con un gol bastante lindo. Hablo de Iván Ramírez. Iván Ramírez, que nos llamó la atención cómo estaba pisando prácticamente el área rival cuando Cerro tenía la pelota en la mitad de la cancha. Muchas veces uno sabe que cuando se sale por derecha y el lateral empieza la carrera, sí, vos podés esperar del lateral que cruce la mitad de la cancha, que pise el área, tantas cosas, ¿verdad? Pero en una jugada donde la pelota estaba en el medio, donde Cerro estaba saliendo, ahí aparece el pelotazo, la pelota larga, el pase largo, para que Iván controle primero y defina después. Y rápidamente en el partido, a los 3 minutos, lo ponga a Cerro como ganador, le dé la ventaja en el resultado en el partido, y después de allí se cambia todo el panorama, tanto para Cerro como para Atenidense. Recordamos ese gol de Cerro, el gol de Iván Ramírez, minuto 3, en el relato de Arturo Máximo Rubio. Estoy muy feliz, estoy preparado, creo que ustedes me conocen, mucha gente me conoce, y creo que puedo dar mucho en este club. Que siempre venga a apoyarnos, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, y bueno, va a ser especial para mí, por ejemplo, en el debut. Tranquilidad, se metió Iván Ramírez, debut exitoso para Iván, venga un abrazo, le dicen. Iván Ramírez, debut y gol en Cerro, se proyectó, jugó la pelota al fondo Cerro y define cruzado por bajo para vencer a Dufour. Iván, pelotazo largo al fondo, sale Dufour, coloca por bajo y Cerro gana 1-0. Iván Ramírez lo hizo, Cerro gana 1-0, Iván, debut y gol. ¿Qué mejor debut puede tener un jugador que viene de Libertad? Hoy hablábamos también en la mesa de fútbol a lo grande, que por lo menos para mí, y creo que coincidía Germán Cafa, uno de los mejores momentos en su carrera deportiva, aparte de los títulos que ganó con Libertad, para mí en Guaraní se lució mucho Iván Ramírez. Es como que Libertad no encajaba o no podía asegurar la titularidad. Lo prestan a Guaraní, y en Guaraní la rompió realmente el tiempo que estuvo. Inclusive se habló de una posibilidad de que le pueda comprar el pase de Guaraní. Terminó no siendo así. Él vuelve a Libertad y gana muchos títulos, por supuesto. Y ahora con la posibilidad de jugar en Cerro Porteño. Antes de eso, con Garnero, que lo conocía bien, Garnero lo lleva a la Copa América. O sea, Garnero lo hace jugador de selección a él y a muchos otros jugadores de Libertad. No sé si con el nivel necesario para jugar, pero como Garnero era el técnico y conocía muy bien a los jugadores de Libertad, entonces los introdujo en la selección. Y después saben el final, ¿verdad? Se sabe el final de Garnero y se sabe el final de los jugadores que él convocaba. No quedó ni él ni los jugadores que convocó en su momento. Pero volviendo a Ramírez, la calidad que tiene este jugador, la pelota parada que también le pega muy bien, los centros que puede llegar a meter, aunque repito lo que decía al inicio del comentario, Cerro hoy atacó mucho más por el sector izquierdo. Y cuando ataca por el sector izquierdo y lo tiene al lateral, a Benítez, me imagino por la cabeza del hincha de Cerro, dice, ¿y si estaba Riveros y tenía la pelota que le están dando permanentemente a Benítez? Iba a cruzar de otra manera. Es más, y si seguía Chaparro en el equipo titular, no tengo nada contra Benítez, no lo estoy criticando, simplemente digo,
que le cuesta mucho cruzar, le cuesta mucho meter los centros. Ahora, hay una que mete en un cambio de frente muy bueno de Gamarra, otro de los nuevos en Cerro, que Vegetti cabecea, pero era una pelota más para el pie, me parece, más para pegarle de primera, pero Vegetti cabecea y pasa cerca del palo derecho de Dufour. Y una jugada que el hincha de Cerro, me parece, no se va a olvidar en toda la noche, ni hablar si Cerro no gana el partido, si lo empata Tenidense o si lo da vuelta Tenidense, no va a dormir Vegetti, por supuesto, y lo van a tener nuevamente en la mira al goleador de Cerro, a un jugador que se justificó plenamente en el torneo de apertura y en la Copa Libertadores de América. Una pelota larga, error, porque tenía todo para tocar con la cabeza un poco para atrás y darle la pelota a Dufour. Estoy hablando del primer central de Da Silveira, pero se complica. Allí le quitan la pelota, se la ceden para que aparezca solo Vegetti, que se acomoda, que toma todo el tiempo del mundo, que quiere romperle el arco a Tenidense y le pega por encima del travesaño. Entonces allí me parece volvieron a volar los fantasmas del Vegetti que aparecía en los primeros partidos en Cerro, errático, que no podía convertir hasta que empezó a invocarla, y cuando la empieza a invocar el goleador, todo cambia, por supuesto. Pero es una de las jugadas más claras que tuvo. De los otros que debutan en Cerro, me parece que Roffo no tuvo mayores inconvenientes, pero demuestra así lo que puntualizaba Arturo en su momento. Le gusta jugar de líbero, le gusta dirigir de atrás, juega bien con los pies, es un arquero que está atento en todo momento. Le van a hacer goles, por supuesto que le van a hacer goles, pero lo que está demostrando es mucha personalidad y ordenar la defensa. Es lo que criticábamos muchas veces al propio Gatito o le criticábamos al propio Arias cuando no hablaba, cuando no ordenaba, cuando tenía algunos inconvenientes. Y Gamarra, que está jugando un partido interesante, se nota que no tiene problema de perfil, que así como está jugando hoy como interno por el sector derecho, lo puede hacer por el sector izquierdo también, o puede jugar un poco más pegado a la línea, a la raya de costado. No va a tener inconvenientes porque técnicamente es muy bueno. Ahora, se equivoca muchas veces a la hora de pasar, lo mismo en los pases cortos, no hablo de los cambios de frente porque metió 2 o 3 buenísimos realmente, que se nota la calidad técnica que tiene. Otro que no estaba muy fino a la hora de darle la pelota al compañero, principalmente a Iván Ramírez, porque es la salida que tiene Cerro por el sector derecho, es Velázquez, que se equivocó en 2 o 3 ocasiones prácticamente tirando la pelota al lateral. En el arbitraje hay que decir que Derlis está más preocupado por el conteo que por algunas faltas que se sucedieron en el partido, que él dejó pasar por alto. Sacó una sola tarjeta amarilla, la tarjeta a Mendoza por una entrada fuerte. Después no tenemos mayores inconvenientes. Creo que los árbitros no sé si van a cambiar de entrada, de que van a meter algunos cambios, sí, pero no creo que lo hagan de entrada. Vamos a ver qué nos propone el equipo de José Arrúa, que estará dañado, estará sentido, estará golpeado. José no le gusta perder a nada, es de aquí, creció, se malcrió en Cerro Porteño, debutó en Cerro Porteño, es el hijo de Lino Arrúa, pero por supuesto él está defendiendo los intereses de Tenidense, y el fanatismo que tiene queda totalmente de lado. De hecho que ya le ganó 2 o 3 veces a Cerro aquí. Y vamos a ver qué ofrece Holland, que mandó a mover a los jugadores antes de la finalización de la primera etapa, pero me parece que de buenas a primeras no van a cambiar. Muy bien, retornan los equipos, Víctor. Así es, Arturo, retorna Cerro sin cambios y Sportivo Trinidense 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sin cambios, los mismos 22 protagonistas para el segundo tiempo. Muy bien, todo listo, se va a reanudar en instante Juan Silva. Con Wally podés manejar tu plaza fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas desde $375. Kia, movimiento que inspira. Muy bien, todo listo para el segundo tiempo. Vamos a ver la pelota. Vegetti se malogró una de gol en la boca del arco prácticamente. Todo listo para el segundo tiempo. Reiteramos, Víctor, sin variante. Sin cambios para el segundo tiempo. Un solo amonestado en el partido, que es Sergio Mendoza. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. Elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Egeo. Arrancó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Saliendo al fondo para buscar la pelota el jugador Velázquez. Estaba buscando Pérez. Pelota sobre la punta derecha.
Cuando la tiene Iván Ramírez, sector del gol. Buena pelota puesta a la derecha, pica. Se va con todo cargando el equipo de Cerro para tocar la pelota a Gamarra, pero vino un rechazo. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Que la pelota era para el jugador que la recibe ahora, para el lateral izquierdo, y se mete en el camino de Erlis para desviar lo que pudo haber sido un buen ataque de Cerro. El partido lo gana 0-1. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. En Electroban llegó el tiempo de descuento. Secarropas María Gris, 1.800.000 al contado, 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tiro de esquina para Cerro. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Cecilio, Cerro quiere asegurar victoria, por eso va de entrada con todo arriba para un segundo gol. Iván Ramírez de vestuario, el gol con debut de entrada lateral derecho de Cerro con la conquista. Levantó uno de brazos Cecilio. El árbitro va a autorizar, va a colocar el remate. Cecilio autorizó el juez, le pegó, disparó, tiró, se fue cerrando. Vino un rechazo, quedó justita Cecilio. Y paran 2 tiempos, se mete, colocó nuevo centro, tiró, vino un golpe de cabeza, disparo al arco. No salió, Víctor, ¿qué pasó? Bobadilla el que no la empujó, pero ya había offside previamente en esta jugada. Por eso tenía dudas, no salió, pero había offside en el fondo. Juega tu fútbol. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. 1000 empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. La pelota, ¿qué pasó en esta, Víctor? Yo creo que le hicieron repetir porque estaban revisando por las dudas si había algo en el VAR. Ahora sí, todo habilitado, ya jugó Dufour. Mendoza juega la pelota sobre la izquierda cuando venía para buscarla Morínigo, sin cambio los dos para el segundo tiempo. La pelota por el medio. Vos decías, Víctor, que estaba disconforme a Rúa, por eso pregunté varias veces si había cambio en Trinidense. Sí, yo también pensé que iba a meter algún cambio, pero se nota que con los mismos hombres quiere mejorar la imagen en este segundo tiempo. Rápido fue a Rúa al vestuario para darles indicaciones. Muy bien, cruzamos los dos. Whirlpool con el pacto de confianza RGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pierna muy levantada de Valdés, Víctor, Sí, era pierna levantada de Valdés contra Vegetti. Pasa que dejó seguir porque Cerro tenía la posesión. Al final falló en el pase Ariel Gamarra y otra vez tiene la pelota Trinidense. La Silveira en el fondo juega por bajo, dejando balón en medio para Goto, la controla la salida del Trinidense. Arrancó el partido en el JJ Vázquez. Santaní se mide ante el Paraguarí Atlético Club. Estamos atentos, Matías, el resultado en la intermedia. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Bar. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. 2 de mayo le ganó por 1-0 a Rubio Ñu. Va a venir el tiro de esquina, le pega de la Cruz. Va para igualdad, Trinidense. Atento, atento, dice Rofo, el arquero de Cerro. Arco que da contra la avenida, quinta vendrá el disparo. Tiro de esquina para el equipo del Trinidense, autoriza, el juez le va a pegar, va a tomar distancia, está de la Cruz y tira, empujones dentro del área. La pelota va alta arriba, golpe de puño, sacó el arquero, reclama falta, Víctor. Así es, lo tocó en el salto, es Gauto, no, Cañete, Axel Cañete el que cometió la falta a Rofo. Y va a sacar la pelota Rofo al arquero de Cerro. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, barca paraguaya, potencia que nos une. Experi Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Experi, tecnología en movimiento. Arquero de Cerro argentino, arquero trinidense uruguayo, Víctor. Asimismo, el argentino Rofo que llegó de instituto y Dufour, el arquero de Sportivo Trinidense, que en su momento jugó en Defensor Sporting antes de llegar a Trinidense. Muy bien, la pelota la tiene Gauto, sale el Trinidense. Nuevos nuggets de patitas pechugones, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme, pechugón, vuela. En San Justo Hierro, San Carlos, Frente de las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierros. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. La victoria de Cerro 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Los de Mayo le ganó a Rebeñuna Norte por 1-0. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. El yogur Fortivitán de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Falta Vegetti. Ricardo. A mí me pareció falta también, pero el árbitro no le cree nada a Vegetti, absolutamente nada. Pero la falta existió, Víctor. Sí, Da Silveira fue el que lo sujetó, no se sancionó la falta. Ahí caía, ahora Bobadilla cayó. Cayó Ariel Gamarra. Dejó espalda la acción. Hay tiro libre para el chinidense. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Un segundo tiro libre para Cerro, Juan Silva. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. La pelota la va a sacar del fondo jugando Gauto. La pelota va para el medio. Está metiéndose la pelota de la Cruz, hizo la cortina sobre la izquierda, cargando bien, se va al ataque el equipo del chinidense. ¿Qué pasó en esta, Víctor? De la Cruz con Velázquez, al final ganó el defensor de Cerro. Y que se llevaba a Morínigo anteriormente, Cerro ganó 1-0. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Los de Cerro que no están para este partido, entiéndase, Iturbe y quién más, Víctor. Blas Riveros, Iturbe, Aliceda quedaron fuera de este partido. Chaparro lo mismo. Ángel Martínez, el arquero suplente, es otro de los que tiene alguna lesión. Amonestado Ariel Gamarra, el primero en Cerro Porteño. Y Morínigo aterriza y cae el tiro libre. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortine no hay Garrulín. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues suba Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Rojo fue al potiquero de indicaciones. Ahí está otra vez el arquero argentino. Tiro libre para el Cerro. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. Pagando con la app universitaria hasta el 50% de descuento. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Que lo que Cerro hace tiempo. No digo que con esto sea muy válido el objeto del arquero del Cerro, Víctor. Sí, es un arquero con perfil diferente a lo que nos acostumbramos con Martín Arias. Totalmente, vendrá el tiro libre. Le va a pegar De la Cruz, tiro libre para el chinidense, amaga De la Cruz. ¿A quién dejó? Vino el centro, remata el arco mal. ¿Quién le pegó? Morínigo. Afuera lejos, tiro de meta, Ricardo. No, le pegó horrible Morínigo. Pensé que le pegaba De la Cruz porque tiene muy buena derecha. No lo tenía en la órbita de ser un pateador de tiro libre, son Morínigo, pero esta vez le pegó mal. El asistente de José Arrúa parece que va a decirle al técnico para que cambie ya, Víctor. Sí, yo creo que ya esa conversación se dio hace un ratito. Me parece que en un rato se vendrán los cambios. El asistente es uruguayo Juan Pampliega. Muy bien, se queda de costado para Cerro. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, el teléfono 0971-830-008. Centro de Material de Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Gauto, pelota de izquierda, Mendoza tocando bien. Se va Morínigo, Morínigo coloca centro, corner, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de la 9 pone pensión chinidense, se rogaron 1-0. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-500-56001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. Le va a pegar Morínigo, tiro de esquina. Va Bruno Valdés. Atención con esta. Tira Morínigo, colocó el remate, pelota fuerte a la izquierda, vino un rechazo. Cuando se metía cargando para buscar la pelota, Cañete, revienta y saca Cerro. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota sobre ataque del equipo del chinidense Clementino. Vino la marca, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos.
minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. Falta, ¿no? 1-0 gana Cerro. Y su seguro Chaco. De a poco, Víctor, hubo reclamos contra Clementino, ¿eh? Sí, con Guillermo Benítez la acción me parece que en el forcejeo terminó tropezando Clementino. Igual todavía no autoriza el juego, es lateral para Trinidense, ahora sí, no pasó nada. La pelota, ¿qué pasó ahora? Para otra vez el lateral, así que en revisión está jugada. Por eso decía Víctor, ¿o no? Ahora sí autoriza el lateral. Muy bien, se queda costando el Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Final del primer tiempo en Argentina, Racing de Avellaneda igual a 1-1 ante Gimnasia de La Plata. En el banco de Gimnasia, Pablo Aguiar, paraguayo de 22 años. Correcto, Matías, pelota para el medio. Señoras, señores, gana 0-1-0. Amarot Outlet y la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Pagar con QR, Mango. Enviar o transferir dinero, Mango. Pagar servicios, Mango. Al CDA Créditos y cobra con QR y chatea desde la app Mango, la nueva forma de vivir. Saludos para Pablo Núñez en la sintonía de Fútbol La Grande Monumental. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años. Televisor de Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota al medio, Clementino. Atención con esta. Sale el portero. ¿Qué pasó en esta, Víctor? De la Cruz no pudo definir y Matías Pérez salvó a la altura del área chica. Salió el arquero a la desesperada, Ricardo. Sí, le tapó el ángulo de remate, eso hizo que dude un poco allí de la Cruz, pero la pelota que regaló Piri Damota, increíble. En este segundo tiempo le sacó el control del partido. Trinidense es el que manda dentro del campo de juego. A Cerro se le perdió la pelota. Cerca de los 12, si la victoria es de Cerro. Segundo tiempo, Iván Ramírez, el único gol. Con la compra de tus sobres favoritos, Caricia 10 litros, llévate uno de los 5 vasos de edición limitada. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. De la Cruz tiró. Perdón, Juan, no pasó nada. Te escuchamos, Juan Silva. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Por la jugada perdida o por todo el primer segundo tiempo las quejas de Holland, Víctor? Sí, yo creo que puntualmente esta última parte del disgusto que ya trae desde el inicio del segundo tiempo, pero le hacía el gesto de los 2 rebotes, que volvió a ganar Trinidense y volvió a meter la pelota hacia el área, apuntando a los volantes centrales. Ahí era la indicación del griterío de parte de Holland y su asistente. Más tranquilo, ¿no, Cosarrúa? Ahora sí, más tranquilo, porque este es el momento de Trinidense. Epa, hay falta o no, viene ganando. Epa, está girando, cayó Morínigo, sigue, dijo el árbitro del partido, lo mira el árbitro. Cerro gana 1-0. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, o impulsa tu emprendimiento y al siguiente nivel. Haces todas las cosas que pasen a través de Bancop. Crece desde la raíz. La pelota sobre el campo de Cerro, Piri de Monta tira, gol de Iván Ramírez, primer tiempo, Cerro gana 1-0. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguiros en Instagram, @energy.py. Bien, había jugado, carracó la pelota Morínigo a la izquierda, mandó el centro, tiró fuerte a la derecha, Clementino arriba abajo. No hay compañía, Ricardo. No, acá hay una falta fuerte. De vuelta amarilla, sí, me parece correcta la tarjeta amarilla. Lo bajan al jugador de Cerro, fue Piri Damota, si no me equivoco. La falta. Sí, Da Silveira amonestado. Sí, y Cerro perdió de vuelta la pelota. No la puede tener, no la puede manejar. Y si bien la maneja Trinidense, exageran mucho con las pelotas largas o con las pelotas aéreas, le falta también tener un poco más de tranquilidad. Hay tiro libre para Trinidense, que dijo tiro libre para Cerro Medialuna. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegís baterías Barta con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque, elegí Barta. Bueno, la pelota afuera.
Es orientado Cerro, ni una palabra ahora. Holland saca de costado para la visita de campo rival sobre la izquierda. La mejor forma de compartir con tus amigos es ahorrar juntos hasta el 25 de julio. 40% de reintegro con tarjetas crédito. Bueno, venía el ahorrazo supermayorista. El hincha caliente 90 minutos y necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Estaba pegándole Raya, excelente el arquero para el córner, Ricardo. Muy bien la forma de achicar y de sacar la pelota al córner el arquero Rofo, demostrando tener realmente muy buena ubicación. Hay tiro de esquina chinidense. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó la más comprometida de todas, Víctor. Sí, esta fue la más difícil que tuvo Rofo hasta ahora. Anteriormente le habían pateado directo al medio simple. Esta fue la mejor tapada. Se llevó aplausos. La pelota en el aire. Vino un golpe de cabeza. Se salva Cerro, Ricardo. ¿Se salvó? Córner de vuelta, dice el árbitro. Sí, córner. Bueno, tiro de esquina, señoras, señores. Chinidense cerca del empate. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Arturo. Los frutos se rodearon el cielo. Y su seguros Chaco. Le va a pegar Mourinho, colocó el remate, se fue lindo el balón, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Trinidense de cabeza, se metió Cañete para concretar con testazo. La paridad del Trinidense lo hizo Cañete. Empata el Trinidense el partido. Antes había sacado Rofo sobre el travesaño un disparo que parecía gol. Y ahora el Trinidense presionando, cargando, insistiendo. Lo hizo Cañete. Victoria de 0-0 al terminar el primer tiempo. Reanudándose el Trinidense arriba con todo, busca de la igualdad. Lo conquista, logra, Cañete 1-1 la Boña. Monumental. Y parecía cuestión de tiempo para que Trinidense llegue al empate por la forma en que estaba jugando el segundo tiempo, porque se lo llevó por delante a Cerro. A Cerro se le perdió la pelota, no podía tener el control del partido como sí lo hizo en la primera etapa, por eso el enojo de José Arrúa. Y después de una muy buena tapada del segundo córner aparece Cañete para golpear de cabeza y darle el empate al Triqui. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Cecilio a la derecha, colocó el centro, sale Dufour con seguridad, Víctor Villalba. Axel Cañete en su momento, antes de llegar a Trinidense, jugó en el 3 de febrero de Ciudad del Este. 24 años para él en la actualidad. Había debutado en el 2024 en la primera del club dirigido por José Arrúa. Puede jugar también de zaguero central, aunque en el último tiempo ya se ha acomodado como lateral derecho. Este es Luis Abreu. Sí, es Abreu, justo iba a comentar, camiseta 11. Se viene el primer cambio en Trinidense inmediatamente después del gol, el debut del ex Olimpia Luis Abreu. Correcto, Víctor, 1-0 era para hacerlo, 1-1 el partido. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortine no hay Carolín. Bueno, ¿quién es más Trinidense con Abreu, Víctor? Así es, Arturo. Yo pensé que iba a meter algún cambio más para contener, pero va por todo José Arrúa, mientras Holland habla con su asistente. Ya el público comenzó el típico murmullo de que se hagan los cambios. Por ahora, Cerro no mueve la banca. 1-1. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados en primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor Villalba. Pidió la banca de Trinidense que se espere esta pelota parada, después recién van a mandar a la cancha a Abreu, va a ejecutar de la Cruz. ¿Y el antecedente de Abreu cuál es? Y Abreu el año pasado jugó poco en la primera de Olimpia, hasta aquí solamente jugó en Olimpia en primera división. Muy bien, hecha el comentario, lo que aportaba Víctor con relación a Abreu. ¿Qué edad tiene Víctor? Abreu 22 años. 22 años, pelota afuera. Sí, Ricardo. Y tiene un gol en el clásico acá en esta cancha. Sí, Abreu. exactamente. Gol sobre la hora, gol de Victoria Bustos como técnico de Olimpia. ¿En qué arco? Arco norte. Arco norte, dice Ricardo. Sí, norte. Sí, gol sobre la hora, Sobre por la eso hora. me acuerdo que estaba... Parecía offside, ¿verdad? parecía offside, exactamente. Muy bien.
Juan Silva. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. 2 de mayo le ganó Rubeño por 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496 553. Instagram Bema y Flores. Las indicaciones de quién, Arturo. Víctor. Cambios en Cerro, ya llamó Holland a 3 para ingresar, 3 juntos, 5 Jorge Morel, 20 Agustín Almendra y 40 Mateo Klimovic. Bueno, reiteramos, Jorge Morel. 5 Morel, 20 Almendra y 40 Klimovic. Bueno, Ricardo, 3 al hilo. Sí, y 3 mediocampistas. Los 3 mediocampistas, Morel de marca, Almendra un poco más creativo. Y Klimovic también un jugador creativo. Creo que se va a ir Ariel Gamarra, que no está haciendo un buen partido. Bobadilla es el otro. Y Derlis Rodríguez. ¿Quién se va al Chinidense, Víctor Villalba? Ariel Gauto, ingresa camiseta 11, Luis Abreu. Y empezamos con los cambios de Cerro. Se va Piris Damota, entra Morel, número 5. 20 Almendra, el segundo en la fila para entrar. Se va al 32 Bobadilla. Y 40 Mateo Klimovic. Y deja el campo. Es, a ver, el 7. Se va Derlis Rodríguez para que entre Klimovic. Tenés que explicar esto, Ricardo, porque es algo distinto, por ejemplo, la salida de Rodríguez con el que... Sí, creo que no ahorré ninguno de los cambios de lo que iban a salir en Cerro. Y Klimovic puede hacer o puede desempeñarse como lo estaba haciendo Rodríguez, claro que un poco más al medio. Morel le va a dar mucho más marca y bueno, por Bobadilla, Almendra, que no solamente es un jugador que marca, sino que también tiene muy buen pie para meter alguna pelota. Claro que va a seguir jugando muy solo el jugador Vegetti, que tuvo una que malogró y después ya no tuvo en el partido. La pelota sobre la punta zurda, carga Cerro. ¿Quién le pegó? Guillermo Benítez. Guillermo adelantado, a la izquierda, lateral afuera, tiro de meta. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Y Almendra dónde se ubica, Víctor? Almendra va en la posición de interior izquierdo, al lado de Ariel Gamarra. Quedó Gamarra, Morel, Almendra, rosado, ¿verdad? el medio. Botín rosado. Exactamente, botín rosado. Ahí el que reclama la pelota es Almendra. Ahí está hablando ahora Cerro. Sí. Ahí está. La pelota a la derecha. Arturo. Sí. Almendra tiene un muy buen recuerdo de la olla. Él había formado parte del Racing, campeón de Copa Sudamericana con Gustavo Costas. En este estadio se jugó esa final, le ganó 3-1 a Cruzeiro hace 2 años. Cayó Almendra. ¿Qué pasó en esta? Falta contra Almendra. Así fue su bienvenida al fútbol paraguayo. Hay tiro libre. Y por la fecha 16 de la división intermedia sigue la paridad 0-0 entre Santaní y Paraguarí. Muy bien, señoras, señores, siguiendo la intermedia fútbol a lo grande Monumental. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota va a la derecha, vino un golpe de cabeza. ¿Qué pasó? Offside. ¿Quién se da la vuelta? ¿Cecilio? Sí, offside de Cecilio. Pero Cecilio no aportó mucho, Ricardo. No, poquísimo. Cecilio puede ser un jugador mucho más desequilibrante. De hecho, que lo necesita Cerro para que le acompañe más a Vegetti, asistiendo o haciendo alguna jugada individual, cosa que todavía no apareció en el partido. Muy bien. Lo mira Klimovic diciendo que la pelota podía ser de él. En el fondo saca Dufour. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. Líquido para el alrededor, verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo. Hasta silicona y shampoo. Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Antecedente de Morínigo, Chinidense, Víctor. Todavía Morínigo es de Olimpia, a préstamo de Olimpia. Él había jugado antes de llegar al franjeado en Chacarita, en Argentina, y en Defensa y Justicia. Perdón, robó la pelota Vegetti, segundo camino, no va a definir Vegetti, paró el arco. Cecilio afuera. Decía Víctor, discúlpame. Sí, y Morínigo en realidad es argentino de nacimiento, pero de padres paraguayos. Cuando llegó a Olimpia hizo la documentación
y ya es compatriota, incluso integró selecciones juveniles el año pasado Tobías Morini. Cerca de los 25. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Moviendo la pelota por el medio para tocarla el jugador Viera. La pelota la controla bien, pone balón sobre la punta, subió Cañete, actor del gol. Manda al centro, tira pelota en la media luna, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Artur. Y su seguro Chaco. Le ganó Rubeñú por 1-0. Para exigir al máximo a tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. En Electroban, lavarropas automática HD Play Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado o 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Esta pelota para ponerla desde el fondo, saliendo bien. Había tocado al jugador Abreu y la pelota le viene para el medio buscando la salida. Arrancó desde el fondo Abreu, después toca la pelota bien Morini, que no cierra la marca. Cuando se metía sobre la punta izquierda, cargando el chiridense con el jugador Morínigo. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Algo más sobre Almendra, Víctor. Almendra hizo inferiores en Boca, ahí debutó en primera. Después jugó en su momento en Atlético Tucumán, Racing y últimamente anduvo en el fútbol mexicano, Agustín Almendra. La pelota por el medio, la consola bien buscando la salida, Viera Chinidense, jugó el balón para Mendoza. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-702-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Mal Cecilio, ningún gesto de Holland, Víctor. Sí, no le gusta nada, pero manos a los bolsillos. Simplemente Holland, ningún tipo de recriminación. La gente ya comienza a decirle cosas también a Cecilio Domínguez después de este último mal pase. 3 cambios en Trinidense se vienen a continuación. 7 Néstor Camacho, 9 Chiquito, Oscar Jiménez y 23 César Benítez, los que van a ingresar. ¿Y César de dónde viene? César Benítez hace tiempo ya estaba en Trinidense. César Benítez juega veremos por quién entra ahora, porque él puede jugar tanto de lateral como de zaguero central. Otro que vuelve a la olla porque jugó varios años aquí defendiendo la camiseta de Cerro. Bueno, y digamos que son 4 cambios en Trinidense, ¿eh? Ahora va a llegar al 4º cambio, así es. Y ese César con Cerro. Sí, él nació por aquí. Eso te preguntaba, por eso que ¿cuánto tiempo que está en Trinidense? Y ya debe ser su 4º año más o menos en Trinidense de César Benítez. Él en su momento integró el plantel que llegó a semifinales de la Libertadores 2011. Cerro Santos, César Benítez era titular. El partido extra Cerro, César Benítez jugaba en Olimpia. Vos hablás del 3-3 de la olla, del Cerro. Sí, 3-3 en la olla, exactamente. El tema del tan comentado gol a Barreto. Él mismo. 28 minutos. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortine no hay Carrulín. Muy bien, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los cambios en Trinidense. Se retira Sergio Mendoza, ahí va a jugar 23 César Benítez, hoy de lateral izquierdo. Se retira De la Cruz, entra 7 Camacho, va a pasar a jugar de volante central Abreu. Y se retira Clementino y entra camiseta 9 Oscar Jiménez. Segundo, tercer y cuarto cambio respectivamente en Trinidense. En Cerro nada, ¿no? Cerro por ahora se quedó con los 3 que hizo en una tanda sola Holland. Muy bien, la pelota la lleva por el medio Gamarra, juega la pelota para Kilimovic, cerquita estaba para Almendra, jugando para atrás, 1-1. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, la tecnología en movimiento. Se metía bien Benítez con el tiro de esquina para Cerro. Tupiru Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Almendra.
Se acerca Almendra exactamente para el córner. Almendra, y no era Cecilio el encargado. Ahora que entró Almendra perdió ese lugar Cecilio, pero hasta aquí había pateado todo el 10. Está para darle la pelota a Almendra, colocó el remate, le pegó, se fue cerrando, vino un golpe de cabeza y cruzó el arquero. Cecilio. Sí, se metió Cecilio en el camino de Velázquez que atropellaba en el segundo palo. Abrió con la pelota 1-1. Nuevos nuggets de patitas pechugones, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme, pechugón, vuela. Chiquito de taco, pelo teñido chiquito, Víctor. Sí, pelo teñido. Hace unos meses ya optó por este look, el 9 de Trinidense. Muy bien, 1-1, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Artur. Y su seguro Chaco. Donde Mayor le ganó Rubén 1-0. En San Justo Hierro, Ángulos Blanchos, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983308813. Redes San Justo Hierros. Yogur natural de la Lactolanda. Nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda. Natural como vos elegís. El partido, Ricardo. Bueno, pasó a ser un partido muy difícil para Cerro, que perdió el control. Ahora quiere tener un poco más la pelota, pero se equivoca demasiado. Allí Camacho inteligente, sabe que el arquero Rofo juega adelantado. Quiso sorprender, pero resbaló a la hora de sacar el remate. Mejor Trinidense en el terreno de juego. 1-1 la olla. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAESI Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota la pone atrás, saliendo Velázquez, juega la pelota para el arquero y Rofo la tiene, Rofo. Epa, ¿quién se equivocó en esta? Pérez. La pelota, atención, bien Camacho, dentro del área, disparo de Abreu, gol, 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 gol. Trinidense Luis Abreu, tranquilo por bajo para vencer a Rofo. La asistencia de Camacho, la definición de Luis Abreu, el abrazo del Trinidense, el festejo, cierran los puños. Luis Abreu y Trinidense de perdedor a ganador en la olla. Lo hizo Luis Abreu, señoras, señores. La salida errónea de Cerro aprovecha Camacho, juega la pelota para Abreu y este fuera del área toca la pelota en el punto penal para poner el 2-1. Se llevó la pelota, era Camacho, la asistencia fue Abreu, girando y colocando la pelota al poste derecho del arquero Rufo. Trinidense le gana a Cerro en la olla. Abreu, Luis Abreu gana Trinidense 2-1. Monumental. Con los mismos hombres en el segundo tiempo, cuando salió a jugar Trinidense, se dio cuenta dónde tenía que apretar y cómo tenía que jugar la Cerro. Ya le había quitado la pelota y con los cambios mejoró muchísimo, claro que mejoró. Llega el empate, ahora este segundo gol de parte de Abreu, que ya había convertido un gol en esta cancha en un clásico. Se equivoca en la salida, Cerro Porteño regala a Pérez el balón, Camacho aguanta lo que tiene que aguantar, toca para Abreu y gol de este. Y un Cerro Porteño totalmente diferente de lo que fue la primera etapa a la segunda. Más todavía se van a acordar los hinchas de lo que erró Vegetti, de perdedor a ganador, el conjunto de Trinidense de José Arrúa, que lo gana 2-1 y lo gana bien. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Debut y gol para Luis Abreu, a préstamo de Olimpia, 22 años para él, como decía Ricardo. Conoce bien en materia de gol en la olla y volvió a cumplir con esa cuota. Se viene en Trinidense camiseta 22, otro que va a debutar en Trinidense y otro que viene a préstamo de Olimpia. 22, Junior Gamarra. Junior Gamarra, ¿verdad? Así es, Junior Gamarra, que es sub-19. Él había debutado el año pasado en la primera de Olimpia, hizo inferiores en Libertad. Va a ingresar Junior Gamarra. ¿Cuántos cambios Trinidense? Ahora será el último. La pelota la controla, la perdía Camacho, gana Trinidense 2-1. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Y prepárate para sentir la diferencia. ¿Qué pasó con Cecilio, Y chocó con Chiquito Jiménez y quedó sentido Cecilio. Yo creo que la gente más bien
protesta, no el cobro, no de la falta, sino protesta la actitud de Cecilio, porque ya algunos le están diciendo de todo al 10 de Cerro. Por ejemplo, en la disconformidad decía con Cecilio, Víctor. Y pasa que falló muchos pases en este segundo tiempo y ahora esta no le gustó nada al hincha de Cerro. En vez de seguir jugando, se puso un ratito al costado, ahora cayó de vuelta Cecilio y perdió una vez más la pelota. Víctor, Ricardo, atención con esta Camacho con la pelota, engancha a Maga, lo tocaron, no hay falta, ¿no, Víctor? No hay falta, fue Morel el que recuperó. El partido en sí, Ricardo. Bueno, el partido está lindo porque lo gana Trinidense y lo está ganando bien. Cerro jugando a la desesperada, no tiene control, no tiene un esquema, no tiene totalmente el partido controlado, ni mucho menos. Perdió la pelota, perdió lo que estaba haciendo en la primera etapa y no corrige todavía esos errores el técnico Holland, que simplemente se pone al costado a mirar, teniendo dos cambios. Me parece que Cecilio es uno de los que puede dejar el terreno de juego y le falta un acompañante a Vegetti, de lo contrario Cerro está lejos del empate. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro se indica Artur. Trinidense 2-1. Y su seguro Chaco. Víctor Villalba. Se retira Rayer, ingresa 22 Junior Gamarra, último cambio en Trinidense. Muy bien. Los 5 hechos entonces, Víctor. Ahora completa los 5 cambios. ¿Y Cerro cuánto tiene? Cerro hizo solamente 3 en una tanda. Tiene 2 cambios, 2 ventanas disponibles. El arquero en los goles de Trinidense, Ricardo. No me parece responsabilidad de Rofo. Sí, mucho descontrol en la zona defensiva. Y en la mitad de la cancha hace rato estaba puntualizando eso el técnico, que en todas las pelotas, que en todos los rebotes perdía su equipo y que ganaba Trinidense, que salió a jugar de manera diferente al segundo tiempo. Gana Trinidense 2-1. Whirlpool con el pacto de confianza LGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolina. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota se perdía cerca del banderín. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Todo si Cerro tiene las consecuencias que va a haber, Víctor, ¿eh? Sí, realmente un mal estreno y el público ya perdió la paciencia en este tramo de partido. Veremos si levanta este resultado, pero ya es un inicio altamente negativo para Holland en el segundo semestre. ¿Con quién está hablando Holland ahora? Habla con su asistente Fabio Fernández. Pasa que Arturo, mirando las opciones en la banca, el de experiencia que tiene Jonathan Torres, pero para meterlo a Torres tiene que quitar otro extranjero. Y no creo que lo meta a Torres por Vegetti. Ahí es donde está en un problema Cerro. Después son todos chicos. Tiene a Josué Servín, Carlos Chena, Enzo González, Carlos Franco, Alan Núñez, Lucas Quintana, Alexis Cañete. O sea, Torres es el único que le podría dar soluciones, pero tiene la limitación de los extranjeros. 1-0 ganaba Cerro al término del primer tiempo, parecía bien la cosa, después no, 1-1, 2-1 el Trinidense. Y en Argentina arrancó el segundo tiempo, Vélez Sarsfield está ganando 1-0 a Instituto de Córdoba. En el banco de Vélez, el paraguayo Leo Cristaldo. Muy bien, señoras, señores. ¿Qué pasa en esta? Pelotazo largo, Camacho, llega, no llega, Camacho sobre la izquierda, bajó pegado a la raya. Vino la marca de Velázquez, tiene Camacho, el cierre y la pelota del arquero de Cerro. Afiliados de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual, Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Muy bien, cerca de los 38, Ricardo. Sí, no sé si Vegetti está para este tipo de pases, pelota profunda, pelota al vacío para que lo hagan correr. Y si se tiene que decidir, creo que hoy Vegetti no está fino. El gol que malogró en la primera etapa era para que Cerro lo gane por 2-0 y se vayan mucho más tranquilos. Ahora yo decía, no va a dormir si lo empata y ni hablar si lo pierde, lo está perdiendo. Y el Bocón Torres puede ser parte de una solución para el conjunto de Cerro. ¿Y qué pasa acá, Víctor? Falta de Vegetti contra Agustín da Silveira. Ahí está Vegetti, él no suele protestar mucho Vegetti, ¿verdad? ¿O protesta? Y
un poquito, pero así con este tipo de gestos no recuerdo. Yo creo que está caliente por la que falló. Encima Cerro perdiendo a esta altura enojado Vegetti. 39. Viernes de descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000. Pagando con la app universitaria hasta el 50% de descuento. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Es que Chinidense el segundo tiempo fue todo por arriba, Ricardo, la verdad. Sí, es que lo presionó a Cerro, no le deja espacio, le gana todas las pelotas, las divididas, le gana los rebotes en el anticipo. Trinidad está jugando un segundo tiempo impecable de lo que fue la primera etapa, un primer tiempo muy pálido. Cerca de los 40. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa cada semana de sorteos increíbles. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. Almendra se equivocó, Ricardo. Sí, no está fino. Cerro está jugando muy apurado y está jugando mal. Chiquito para Camacho, largo, sale el portero y la va a jugar el arquero de Cerro Porteño, Rofo, y toca la pelota por bajo para Monel. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. Gana Chinidense 2-1. Y su seguro Chaco. Reclama mano, sí, de un jugador de Chinidense, está buscando la pelota, Velasquez jugó a la derecha, viene cargando para poner la pelota. ¿Qué pasó en esta, Víctor? ¿No falta? Sí, cayó César Benítez y ahora cayó Cecilio y fue falta de Oscar Chiquito Jiménez, nuevamente caído. Varias veces ya en el piso Cecilio, ahora otra vez se va levantando a poco. Señoras, señores, antes se metía Gamarra. ¿Y Gamarra qué tal, Víctor? Más participación primer tiempo, Ariel Gamarra, ¿verdad? Sí, en el segundo tiempo empezó a fallar muchas pelotas. En el primer tiempo creo que tuvo un alto porcentaje de pases bien concedidos. También coincide con el dominio, lo mejor de Cerro. Cuando cayó el equipo, cayó automáticamente esa secuencia de pases de Gamarra. ¿Quién entra ahora? Y ahora lo llama el 24, es Alan Núñez, lateral derecho, que estaba jugando en Portugal a préstamo. Alan Núñez va a ingresar número 24. ¿Y por qué Alan Núñez? Y no sé si va a jugar de extremo o lo va a quitar a Iván Ramírez. Y otro cambio, este sí es más justificable, creo que va a salir Cecilio. 28, Carlos Franco, él sí es extremo, uno de los juveniles de Cerro. Ricardo. Bueno, no se anima a quitarlo a Vegetti, va a darle la oportunidad al Bocón Torres. No sé cuánto tiempo va a aguantar así Holland, porque su equipo desapareció en el segundo tiempo. Solamente con 45 minutos no se gana un partido y hay que ver si tiene la capacidad por lo menos para empatar este encuentro o si llega el tercero de Tenidense. La pelota iba para Ramírez, la pelota fuera del área, viene picando bien Klimovic sobre la izquierda. Atención con esta, pone sobre la punta para buscar la Benítez, va a colocar un centro, metió, tiró, no pasó nada, Ricardo. No, Cerro no pasa absolutamente nada. Desdibujado de lo que fue la primera a la segunda etapa, metió muchos volantes, tiene la pelota, pero no tiene peligro. ¿A quién le va a hacer un gol así? Qué difícil, ¿verdad? 2-1 gana el Chinidense. Unizal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unizal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerca del Banderín. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ariel Gamarra lo ha tirado. Sí, y pidió cambio Ariel Gamarra y se va Guillermo Benítez. Va a jugar de lateral izquierdo Alan Núñez, siendo diestro, lateral izquierdo Alan Núñez. En este partido se fueron Guillermo Benítez y Ariel Gamarra. Los cambios, Ricardo. No entiendo. Cualquier cosa, desesperación de Holland, me parece. Si bien no tiene otro lateral izquierdo y Cerro estaba sufriendo por ese sector, pero no entiendo mucho lo que quiere hacer. Lo que digamos, duro golpe para hacerlo. Sí, por supuesto, empezar así el campeonato es terrible. Sí. Entró de mal Cerro. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango. Pagar servicios, acceder a créditos y cobrar con QR y chatear desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. ¿Qué presión tiene del partido, Ricardo? La opinión que Cerro jugó un tiempo y en el segundo tiempo fue un papelón, porque está haciendo un papelón realmente con los cambios, con todo lo que trajo,
con lo que parecía un equipo que estaba aceitado en la primera etapa, totalmente desaparecido en el segundo tiempo, dándole mucho mérito, por supuesto, a José Arrúa, a Trinidense y a los cambios que mete el técnico paraguayo, que ya se está tomando por costumbre ganarle a Cerro en su casa. Moviéndose uno Trinidense. Y terminó el primer tiempo entre Deportivo Santaní y Paraguarí. Herminio Vera marcó el único tanto del partido, con lo que le está ganando Santaní 1-0 a Paraguarí. Excelente Dufour, Ricardo. Bien, Dufour aguantó de espalda a Vegetti para Cecilio Domínguez, que le pegó con la pierna derecha. No tuvo mucha potencia y Dufour se quedó con el balón. Reiteramos la intermedia, Matías. Herminio Vera le está dando la victoria a Santaní por 1-0 ante Paraguarí. Final del primer tiempo, 1-0 Santaní ante Paraguarí. Correcto, la pelota fuera y el saque de costado corresponde a Cerro. Se va el partido. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, DBH, laminados y mucho más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller en Bristol. Incluye una cuota de regalo y chapa gratis desde 259.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Artur. Gana Trinidense 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Ahí corre el tiro de esquina para Cerro. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí corre el tiro de esquina, se metía el jugador de Cerro Porteño cargando bien a la derecha, la Carlos Franco. Con la compra de tus sobres favoritos de Caricia 10 litros y llévate uno de los 5 vasos de edición limitada. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota en el aire, ¿cuánto le ha agregado, Víctor? 4 minutos. Por eso le protestó a Rúa, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. Estoy diciendo que fue una exageración los 4 minutos. Señoras, señores. Epa, falta o no. La pelota del centro, vino un golpe de cabeza. Disparo, ¿qué pasó en esta, Ricardo? Bueno, Almendra, que le pegó mal a la pelota, Vegetti quien cae. Acá a la izquierda. Sí, cayó Vegetti y se lo llevó por delante, o fue Velázquez y se lo lleva por delante el jugador de Trinidense. Tirando centros, la pelota afuera, estilo de portería para el Trinidense. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. 4 agregados, señoras, señores, Trinidense asegura la victoria, por eso no se apura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Otro detalle, está Facundo Galeano, terminado el partido, Matías Gustavito también. La pelota a la derecha, está Víctor esperando la conferencia, pelota afuera. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguiros en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Va a tirar Cecilio. ¿Se salva Cerro al final o no? Atención, Cecilio. Agónico empate, si viene, colocó el remate, tiró, viene un golpe de cabeza, la pelota va para Cecilio, otra vez va a colocar el remate. Cecilio con el balón de zurda, viene para buscar la pelota sobre la punta derecha, vino el centro, vino un golpe de cabeza, saca Trinidense con todo y viene la respuesta en contragolpe o no, y va a insistir Cerro Porteño, atención, pelota sobre la punta derecha, vino el centro, saca como puede Trinidense. Comprando 3 cubiertas Cubo, la cuarta es gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer, Cubo, mejor en todos los caminos. Hasta el 2 de agosto en el Ahorrazo Supermayorista, hasta el 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Vení al Ahorrazo Supermayorista. Era Ramírez el que metía, autor del gol, ahora para Cerro. Camacho baja. Atención con esta, se acomodó a la derecha. ¿La pelota para quién? Gamarra. Picó Gamarra, Junior Gamarra, brillante tercero. Sí, cayó. No es falta eso, Víctor. Punteó justito la pelota, me parece, Rojo. ¿Cuánto de tiempo, Juan Silva? 48. 1 minuto. ¿Qué pasa con el público, Víctor? Y se impacienta porque no mete la pelota al área al jugador de Cerro. Velázquez mal. Ufur tranquilo y termina. ¿Qué pasa con Velázquez, Víctor?
Increíble la que pifió, entraba solito Vegetti y el público también de todo en esta última, con esta acción que pudo ser el empate de Cerro. Sacando Dufour, pelota sobre la izquierda, termina el partido trinidense, gana Morínigo, juega pelota sobre la izquierda, la tiene Camacho. Camacho bien jugó sobre la izquierda, se mete otra vez, se juega trinidense como nos empujan. Para el árbitro no hay falta. Gana Trinidense 2-1. El hincha caliente 90 minutos. Se necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina. Del laboratorio Euroforma Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad. Con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Terminó el partido. ¿O qué pasa? Le hace el conteo. Ah, conteo. Pensé que hacía gesto que terminaba. Esto conteo no le gusta mucho a Ricardo. Señora, concluyó Trinidense, lo que significa una magnífica victoria para Trinidense. La desazón de Cerro. Ganó Trinidense 2-1 de entrada acá el ciclón en su olla. Las repercusiones que el del Trinidense 2, Cerro 1. Victoria del Trinidense, opina Ricardo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la frustración total del público de Cerro Porteño, con la decepción a cuesta, se van retirando. Ni ganas de abuchear no tuvieron al final. Yo pensé que iba a ser otro tipo de reacción. Ya varios durante el partido se iban descargando, principalmente contra Cecilio. Fue el que más, de hecho, hace un tiempo viene resistido y otra vez tuvo un mal arranque de campeonato. Los que festejan son los que están hacia la esquina. Un puñado de hinchas de Trinidense, no deben ser más de 100. Se van contentos, se está acostumbrando Trinidense a ganar. Aquí en La Olla, esta vez dejó en silencio el estadio de Cerro. Levantan los brazos los jugadores de Cerro y no quieren, ahora sí. Pero si la tiene la respuesta. Ahora sí la reacción. Quisieron escuchar algún aplauso, pero nada que ver. Abucheo de todo tipo. El público se va retirando mirando para abajo. Estreno más que negativo de Cerro Porteño en el campeonato. Está Facundo. Gracias, Arturo. Ya estamos aquí en la zona preferencial, en la salida de los hinchas de Cerro, lo de la derrota de Cerro Porteño. Amigo, opinión del partido. Mal partido, segundo tiempo pésimo. Los cambios, aparte de tardío, creo que no surtieron efecto. ¿Falta actitud en el segundo tiempo? No, falta de actitud y falta de compromiso de muchos jugadores. Ahí pasaba otro hincha de Cerro. A ver, amigo, opinión del partido. No puede ser que Jonathan Torres no entre y juegue con un solo 9. Con 2 9 tiene que jugar. ¿Cómo no va a entrar Jonathan Torres y siempre mete gol? Ahí pasaba otra opinión del hincha. A ver, amigo, opinión del partido. Cecilio, la figura del partido. Qué desastre. Ahí la desconformidad del hincha con Cecilio Domínguez. A ver, amigo, opinión del partido. Desastre. Seguimos con los hinchas de Cerro. Señor, opinión del partido. A ver, amigo, opinión del partido. Y no hay tiempo para plagueo, tiene que corregir, pero no puede ser entrar con 10, hombre. Cecilio Domínguez no aporta nada, dijo. Tenía que haber limpiado todo el equipo y no dejarle a él. Increíble, no juega nada, dijo. ¿Qué le pasó en el segundo tiempo a Cerro? Y 15 minutos lo que jugó bien, 15 minutos y después se desconectó, se partió el equipo, se complicó solo y así el resultado. ¿Hay que seguir sacando el plantel? ¿Sacaría a Cecilio usted, señor? Sí, por supuesto, más vale. No tenía que tener 2 dedos de frente para sacarle. Pasaba el comentario de otro hincha de Cerro. Amigo, ¿qué tal? ¿Opinión del partido? Yo vine a merendar nomás. Desastre, bro. Ahí se va enojado el hincha de Cerro. Amigo, opinión del partido. ¿Qué le pasó a Cerro en el segundo tiempo? Relajado, entró. Ya, relajado con ese 1-0 es imposible. ¿Va a poner el doble 9 Jonathan Torres Vegetti? Sí, al empezar el segundo tiempo tenía que hacer el cambio técnico. Ahí pasaba otro hincha. A ver, amigo, opinión del partido. ¿Qué le pasó a Cerro? Está perdido, no encuentra el equipo, nuestro técnico. Lastimosamente los nuevos jugadores que llegaron no pintan para nada. Esperemos que para el próximo partido recuperemos fuerza y hay que aguantar. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. Ahí pasaba otro hincha de Cerro. A ver, amigo, opinión del partido. Malísimo Cerro. Esa almendra no sé de dónde trajeron, es malísimo. ¿Ya es momento de sacar conclusiones o esperar la segunda fecha, más partidos? Yo le doy 3 fechas de técnico, 3 fechas y se va. Si contra Luque no van, se va. Malísimo. Contra Trinidense no ganamos, no cree contra Palmeiras. ¿Cómo? Le van a golear acá. Malísimo Cerro. Otro hincha
de Cerro. Amigo, opinión del partido. No, una mierda. Señorita, opinión del partido. Amigo. Una mierda Cecilio, bro, una mierda, boludo. Daña la imagen del club ese gordo de mierda. A ver, amigo. Se pueden ir a la puta, todo empezando por Cecilio, Morel y ahora sumarle Almendra, hijos de puta. ¿Rápido para sacar conclusiones? No, y no se vio nada. Holland llegó a Buenos Aires, trajo su refuerzo y no se ve la mano del técnico. Se puede ir a la puta también él. Ahí, muy bien. Cecilio, sos horrible. Muy enojado. Amigo, opinión del partido. ¿Qué le pasó a Cerro? Cecilio, Guillermo Benítez. Que puta, yo Kaure juego mejor que ellos, boludo. Están todos lesionados esos muertos. No hay nadie que entre, está todos lesionados los muertos de mierda. Ahí pasaba otro hincha muy enojado, muy nervioso por lo que fue el partido de Cerro ante Trinense. Amigo, opinión del partido. Lamentable. A ver, amigo, opinión del partido. No, vergüenza Cecilio. Volver al Liceo por Cecilio y Rodríguez que entre en el lugar de Cecilio. Hagan un cambio. Cecilio a la banca. Lamentable. La desconformidad del hincha de Cerro con Cecilio Domínguez, luego de la rata trinense. Amigo, opinión del partido. No, no se puede. Holland le trajo a todos sus jugadores y no trajo extremo. No tenemos extremo, viejo. Pasaba otro hincha de Cerro enojado con Ariel Holland en este caso. A ver, señor, opinión del partido. Sin opinión. Una recomendación, Blas, Lucho, Bolito, atiendan. Miren este segundo tiempo cómo encargaron los muchachos. Acá están haciendo un somier. Por favor, se entregaron. Le están queriendo sacar a Holland. Vean. Ahí, amigo, opinión del partido. Mal Cerro, mal Cerro. Perdimos un punto muy importante. Bastante, pero bueno, vamos a apoyar al equipo. El momento de sacar conclusiones es rápido. Y la verdad que jugando así, yo creo que va a estar un poco difícil. Pero perdimos puntos, por eso te digo. Amigo. Argentina también perdió su primer partido, papá, y después ganó el mundial. Ahora Cerro, este partido, ganamos la Copa Libertadores la primera y en el barrio. Hay que bancar a Holland, a los jugadores. Se van a jugar mal, es parte de la estrategia, papá. Después le rentamos a Palmeiras. Un hincha que va con otra opinión que a los demás hinchas. Al señor, opinión del partido. A ver. Amigo, opinión del partido. No quiere dar su opinión. Amigo, opinión del partido. Ahí pasaba. Muy nervioso, se retira el hincha de Cerro. Señor, opinión del partido. No quiero opinar, amigo, gracias. Dar su opinión. El hincha de Cerro, amigo, ¿qué le pasó a Cerro?